La numerología, y específicamente la fecha de nacimiento, trae la información o la lección más importante que tu alma vino a transitar en esta vida. Sin embargo, hay muchísimas personas que desconocen esta información y se pasan su vida quizás buscando en otro lugar o viviendo la misión de un familiar, de su padre, de su hermano, de su pareja, y cada uno de nosotros trae esa información tanto en su fecha de nacimiento como otros números más profundos en sus nombres y apellidos. Yasmari Bello, experta en numerología y creadora de un método que fusiona numerología pitagórica con inteligencia emocional. Pasó más de 30 años en multinacionales como Telefónica, Movistar y Toyota antes de fundar su propia escuela online, acompañando a más de 15,000 personas a reconectar con su propósito, su abundancia y su poder. Vamos a sumar día más mes más... Esa es la fórmula más fácil que todo el mundo se puede llevar. Hoy soy este número y a lo mejor tengo también un maestro escondido. La persona que tiene un número maestro, primero, tiene mucho tiempo su alma en la tierra en diferentes cuerpos. Tu alma ha vivido diferentes vidas, ha sido rica, pobre. ¿Y cómo sabemos si somos almas viejas o almas jóvenes? Las misiones entre el 1 y la misión 4 son almas jóvenes. Luego, a partir de la misión 6, 7, 8, 9 son almas viejas en expansión. Y ya las almas 11, 22 son almas maestras muy antiguas en la tierra. Una vez que saquemos nuestros propios números, quiero que hagamos un viaje Sí. por todos los números del 1 al 9. Perfecto. Hubo un momento antes de estudiar numerología que a mí se me empezaron a aparecer números por todos lados. 11, 11, 22, 22, 3, 3, 3, 4, 4. Pero era una cosa, números. Y yo decía, ¿qué me quieren decir? Yo no entiendo nada de esto. Hasta que descubres la numerología y la vida te cambia de un día para otro. Grandiosas y grandiosos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez no les ha nacido esa pregunta de ¿y si nací para algo más de lo que estoy haciendo ahora y se me está pasando la vida sin entender qué es eso? Seguramente te has planteado esa pregunta muchas veces en tu vida, sobre todo cuando crees que ya hiciste todo y todavía sigues sin encontrar ese camino, esa ruta, esa misión. Pues mi invitada de hoy está aquí para decirte que no necesitas buscar demasiado lejos, que en los números puedes encontrar la respuesta a tu misión de vida. Y hoy lo vas a descubrir con todo lujo de detalles. Y antes de que digas, uy, pero eso no sé si creo en los números, me parece un poco esotérico, quédate hasta el final de esta entrevista porque mi invitada ha estado más de 25 años trabajando en empresas, una persona más racional imposible y que ha descubierto esta metodología y esta pasión por la numerología que le ha hecho replantear muchas cosas en su vida y te lo va a contar también dentro de esta entrevista. Así que antes de ir al ruedo y que puedas entender sobre numerología, conozcas tu misión de vida, conozcas sobre números sagrados, conozcas sobre, bueno, muchas utilidades que le puedes dar a esta maravillosa herramienta, quiero que cojas un papel y un boli y escribas tu fecha de nacimiento, porque esto va a ser clave para trabajar esta entrevista, porque vamos a hacer algo como un taller práctico, obviamente. Y deja en los comentarios qué es aquello que todavía no entiendes acerca de tu camino, tu misión, tu don, tus talentos, que te da curiosidad y que te gustaría descubrir de ti. Déjalo en los comentarios, porque aquí vas a encontrar muchas respuestas y mucha luz a todas esas preguntas que te has hecho. Y con eso arrancamos. Bienvenida, Yasmari Bello, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con todos los grandiosos. Yo más feliz imposible, o sea, ha sido maravilloso. Hemos tenido una charla fuera de cámaras que, bueno, me has dejado como, esto lo tiene que conocer nuestros grandiosos y grandiosas, así que encantadísima de tenerte en este espacio. Te decía también que tu nombre sonó de parte de los grandiosos, o sea, tú eres recomendación de la comunidad de grandiosos y muchas gracias. Obviamente los grandiosos nunca se equivocan, por eso estás aquí y me encanta tenerte para que nos puedas compartir acerca de este maravilloso mundo de la numerología. Así que para arrancar me gustaría saber ¿por qué en nuestra fecha de nacimiento está nuestra misión de vida? O sea, ¿cómo podemos entender que en algo como que tan fácil, tan simple, que siempre hemos tenido esa información, esté algo o esté esa información que muchas veces nos hemos planteado a lo largo de nuestras vidas? Perfecto. Bueno, la numerología y específicamente la fecha de nacimiento trae la información o la lección más importante que tu alma vino a transitar en esta vida. Es un trabajo, ¿ok? Y ese trabajo no necesariamente es que ya traes todo resuelto. Ese número que te da es un trabajo que tú tienes que ir puliendo paso a paso.
Sin embargo, hay muchísimas personas que desconocen esta información y se pasan su vida quizás buscando en otro lugar o viviendo la misión de un familiar, de un hijo, de su padre, de su hermano, de su pareja, y cada uno de nosotros trae esa información tanto en su fecha de nacimiento como otros números más profundos en sus nombres y apellidos. ¿Qué es para ti realmente la numerología? Porque se habla de muchas teorías de numerología pitagórica, numerología, bueno, en fin, hay tantas vertientes, o sea, Sí. ¿cómo entiendes tú la numerología para el uso y qué aplicaciones le podemos dar en nuestra vida? Es decir, ahora acabas de hablar acerca de la información que nos da para nuestra misión de vida, pero ¿para qué también se usa? La numerología, todo en la vida está regido por números. La que yo trabajo es la numerología pitagórica, que viene de Pitágoras, más o menos como en el año sexto antes de Cristo. Ya él estaba hablando de este tema, creó la tabla alfanumérica o la tabla pitagórica, fue el primer matemático y filósofo puro, y él decía que los nombres de las personas traían una vibración con respecto a un número y que todo en el universo se crea a través de los números. Existe como una armonía especial, incluso a nivel geométrico. Entonces, traduciendo un poco eso a nuestra realidad, es que los números están presentes en todas partes, no solamente en tu fecha de nacimiento, sino también a través de las letras de nombres y apellidos, los nombres de los negocios, las ciudades, los países, tu mascota. Es decir, los números están en todas partes, solo que la gente los ve nada más entre 1, 9, pero realmente cada letra también representa un número y una energía y una polaridad en la numerología pitagórica como tal. O sea, estamos rodeadas de Todo. números constantemente, Todo. es información para nosotros. Sí, sí, fechas. Haz de cuenta que la placa de tu coche, tú tienes un DNI, tú tienes un número de casa, tienes el carnet de trabajo también tiene un número, el piso donde vives, o sea, todo está rodeado de números. Lo que pasa es que no lo vemos de esa frecuencia cuando no entendemos acerca de que los números son un gran mensajero, hasta que descubres la numerología y la vida te cambia de un día para otro. Bueno, ya nos contarás ahí tu historia porque a ti te ha transformado completamente la vida. Pero antes de eso, quiero que me respondas, ¿de dónde viene esa información? Ok. La numerología, primero, es una herramienta matemática, no es algo esotérico ni adivinatorio. Okay. Porque la gente lo confunde como que crees que esto tiene algo que ver como lanzarte algo al tarot y preguntar cosas, ¿no? La numerología es una matriz matemática, donde se analizan diversas formas, tanto personalidad, talento, a qué viniste, cuáles son tus desafíos, por qué estás aquí, los ciclos de la vida, cómo van cambiando y qué tienes que vivir en cada ciclo, cómo lo tienes que desarrollar, incluso cada cumpleaños. Realmente la numerología, la que yo trabajo, viene de Pitágoras, pero, como bien lo has dicho, existen diferentes vías, también existen 4 grandes numerologías. La numerología cabalística, por ejemplo, que es la de los hebreos, sí, que también la estoy estudiando más reciente, quiero combinarla con lo que hago. Hay numerología de los babilonios, que fue una numerología más antigua, y también hay una numerología oriental que utilizan los chinos, pero ellos trabajan diferentísimo porque ellos sí trabajan con la hora de nacimiento y solamente con 5 pilares. Entonces, en realidad, de lo que he estudiado y todos los años que tengo de investigación, la numerología pitagórica es la más utilizada en el mundo occidental y es muy acertada sin ser adivinatoria, porque lo que se trabaja son patrones numéricos, la fonética de las letras, todo genera esa vibración numérica que al final tiene una traducción. Interesante. O sea que para este ejercicio que nos vas a plantear ahora, que ojo, espero que hayas traído papel y boli hasta este momento, vamos a analizar solamente con nuestra fecha de nacimiento. No necesitamos ningún otro tipo de información adicional. En este momento solo tu fecha de nacimiento. Fenomenal. Bueno, vayan preparando, si no tienes todavía el papel boli, ve preparando esto. Cuéntanos, Yasmari, ¿de dónde ha venido para ti toda esta información y este camino? Porque seguramente en algún punto tú también te has hecho esta pregunta que muchos grandiosos están haciendo, es decir, ¿es esto todo lo que hay en mi vida para mí? ¿No? O sea, me estoy perdiendo algo de información sobre mi camino de vida, sobre mi misión, sobre mi don, sobre mis talentos. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Mi punto de quiebre fue en el año 2014, a los 37 años, que estaba como en la cúspide de mi profesión. Había pasado por un duelo importante porque me hice una fertilización in vitro después de separarme de un matrimonio de 13 años. Me lo hice sola.
O sea, yo, Ok, en wow, mi qué masculinización, valiente. yo igual. Claro, seguí, era como la fuerte. yo puedo con todo, Ujú. ¿no? Entonces, y salgo embarazada de mellizos Mm. en la primera. Y yo, bueno, estaba en la Contentísima. gloria. Pensaba que esa era mi misión en ese momento, ¿no? Entonces, a los 3 meses, los bebés, casi para el cuarto mes, en las consultas, ya no tenían latido y el doctor me dice que me tiene que operar además porque no fue un aborto natural, sino que hay que ir a quirófano Oh, para wow. sacártelos. Mm. Ese día viví una de las noches más oscuras del alma. Lloré lo que nunca había llorado. O sea, lloré mucho mi divorcio, pero luego esto lloré muchísimo. Me sentía súper frustrada, como fracasada, como que, ¿por qué tienes todas estas cosas a nivel laboral y luego estas no logras, sabes, en el amor y con tu familia? Regreso de México y conozco a mi pareja por mi esposo actual, por Tinder, porque mis amigas de México me convencieron de que hiciera esto y tal. Y yo tenía un poco de miedo, o sea, bueno, el cuento corto es que conozco al que es mi esposo actual. Y todo iba súper bien los 3 primeros meses. Y mi mamá, entre telones, me dice, Yasmari, mi mamá es enfermera jubilada y mi abuela también, me dice, yo quiero que te hagas una mamografía, porque tuviste una pérdida. Y aunque eres joven y normalmente a esa edad nunca te hacen mamografías, la intuición de madre. Efectivamente me hice la mamografía, un cuento muy rápido, pues salió positivo, todo, biopsia, el mundo se me vino encima, o sea, que era como que la cirugía para ayer, todo para ayer. La gente normalmente recibe pocos ciclos de quimio, yo recibí muchísimos ciclos de quimio, más de 30. Radioterapia, cirugía, mastectomía parcial, menopausia. Al mes de estar, yo que quería ser mamá, que olvídate de eso porque tú tienes que vivir. Y justo en octubre del 2025 me dieron el alta después de 10 años y medio de tomar una pastilla, de estar en controles severos. Para mí ha sido un regalo estar aquí en la Tierra porque además en el proceso final del tratamiento, mi cuerpo estaba muy debilitado, tuve neuropatías, bueno, una cantidad de cosas y entre eso una insuficiencia cardíaca que me hizo irme al otro plano. Tuve una experiencia cercana a la muerte y mi ser superior me dijo que tenía que volver. Yo en realidad me quería quedar allá, el otro lado es maravilloso, es nuestro hogar y no les puedo explicar la sensación que tuve en ese momento porque no se describe a nada en la tierra. Es una sensación de amor, de plenitud, de paz. Cuando tu cuerpo está tan mal, yo le decía, para mí era Dios. Yo le decía, es que yo no quiero volver, yo quiero quedarme aquí contigo. Mi cuerpo está muy deteriorado en ese plano donde yo estaba. Y él me dijo que no, que tenía que volver a cumplir mi misión de vida que faltaba. Y yo, ok, ¿qué tengo que hacer para cumplirla? Y entonces me dijo, vas a ayudar a muchas mujeres alrededor del mundo. Y yo, a ver. En ese momento yo vivía en Venezuela. En realidad no sabía cómo, siempre había trabajado en una empresa. Todavía ni siquiera tenía como el ímpetu de emprender o de... No. Y le pregunté que cómo iba a hacer eso. Si yo no tenía... según yo, esos dones. Ese don, ese talento. Y entonces me dijo que no me preocupara, que los dones me iban a ser dados, que volviera, que estuviera tranquila, que me iba a ayudar, que la divinidad me iba a ayudar. Y volviste y empezaste a estudiar un montón. Empecé a estudiar como buena 7, que es mi misión de vida. Ya tenía la certeza de que cuando regresé, que tenía que renunciar a mi trabajo y que tenía que empezar a estudiar cosas para ayudar a la gente. Para mí, la numerología, cuando llegó a mi vida, que llegó mucho antes, pero como cliente, no como numeróloga. ¿Y por qué la numerología y no otra herramienta? Si estudiaste tantísimas cosas, ¿qué encontraste en la numerología? Claro. Espera, antes de seguir, llevo años entrevistando a los mayores expertos en diferentes áreas: salud, emociones, relaciones, dinero, espiritualidad, propósito, y me di cuenta de que toda esa sabiduría se estaba quedando como en episodios sueltos. Así que decidí juntarlo todo y unirlo con mi propia historia de transformación y escribí un libro.
Se llama Vive a lo Grande y está disponible en todas las librerías de España o de manera digital en cualquier parte del mundo. Si sientes que estás sobreviviendo en tu vida y quieres empezar a vivirla de verdad, quieres empezar a construir una vida a lo grande, entonces este libro es para ti. Puedes escanear el código QR que aparecerá ahora en pantalla o ir al enlace que encontrarás debajo de este vídeo y hacerte con él. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Yo creo que en principio, Mariam, números. Yo vengo de una carrera de números y los números te dan esa orden, esa estructura, ¿no? O sea, como que wow, empiezas a hacer cálculos y dices, esto no es posible. Y hubo un momento antes de estudiar numerología que a mí se me empezaron a aparecer números por todos lados. Oh, wow. 11, 11, 22, 22, 3, 3, 3, 4, 4, pero era una cosa hasta loca. Dormida. Yo veía como Matrix, la película, números, 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 y yo decía, ¿qué me quieren decir? Yo no entiendo nada de esto. Y ya yo me había hecho cartas numerológicas, pero voy a ser honesta, las entendía más o menos porque es profundo. Y yo dije, nada, aquí hay una señal de las que me dijeron que me iban a ir ayudando y guiando. Yo empecé a trabajar mucho mi intuición, la meditación, la contemplación, estar en la naturaleza. Entendí mi misión a través de los números. Mi misión es el número 7 y venimos a trabajar la mente para gestionarnos a nivel espiritual, trabajar la fe, que no tiene que ver con ninguna religión, absorber mucha sabiduría para luego compartirla al mundo, no desde el ego, la soberbia o el orgullo, sino que la gente no te quiera por lo que tú eres, sino porque realmente eres un buen ser humano y que ayudas a los demás. ¿Y qué de todo tu estudio numerológico de misión de vida te resonó tanto que dijo, wow? La misión, brutal. La misión. Y después los años personales, que fue como lo primero que empecé entendiendo, porque yo dije, ¿cómo le puede pasar a una persona tantas cosas malas en un mismo momento? O sea, es que hay gente que te dice, estoy pasando una racha terrible. Y generalmente cuando vemos esa racha, años 7, 8 y 9. Oh, por Dios. Pero no es porque te den una mala energía, sino Sí. porque tú no has hecho las cosas correctamente y como es la ley de los ciclos, lo que tú siembras recoges. Y cuando no estás consciente de esa información, a veces vuelves a sembrar cosas malas. Por eso, una vez que la gente estudia numerología o aprendemos numerología, sabes la importancia de tu año personal número 1 de forma inminente, de los primeros años, qué es lo que estoy sembrando. No solamente a nivel de profesión, a nivel de autocuidado, de salud, de paz mental, porque la numerología, una de las premisas que te da más, o las que yo busco que la gente pueda aprender, es abundancia. Pero la abundancia no solamente es dinero, porque yo tenía dinero en el banco, tenía carro, tenía casa y estaba al borde de la muerte. ¿Y qué haces con eso? Claro. Te lo comes con patatas. Claro. ¿Qué haces con el dinero? Te lo comes. No, tienes que tener una vida más plena, más tranquila, más paz, más gestión emocional, más comprender los que te rodean, por qué tu mamá es como es, o tu hermano, porque ellos tienen también sus propios procesos, o por qué tu hijo actúa de tal manera, por qué elegimos a estos padres. Todo eso lo empecé a entender con la numerología. Entonces fue para mí como... o sea, fue brutal. Hice un intensivo con una gran amiga que fue mi profesora y es una súper amiga. Ella también dejó la ingeniería para dedicarse a la numerología, a las constelaciones familiares. Y para mí ha sido un antes y un después. Qué maravilla. Wow, ya nos has puesto, vamos a descubrir nuestros números, Yasmari, si te parece, porque luego quiero entender más allá de eso, una vez que saquemos nuestros propios números, quiero que hagamos un viaje, si te parece, Sí. por todos los números del 1 al 9. Perfecto. Para entendernos, a ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué nos dice nuestro número sobre nuestra misión, sobre nuestro don y sobre lo que tenemos que trabajar? Perfecto. Así que, si te parece, hacemos el ejercicio. Sí. Listo, venga, vamos. Ok, fíjense, lo importante es comprender que es una fórmula muy sencilla la que vamos a explicar el día de hoy. Muy bien. Normalmente hago alrededor de 11 fórmulas a veces para confirmar determinadas misiones, porque hay misiones que tienen maestros sin saberlo. ¿Okay? Números maestros significa el 11, el 22, 33, 44, 55. Hay personas que tienen esos números, pero cuando hacen uno de los cálculos no le aparece en el primer cálculo. ¿Okay? Okay. Hay que seguir indagando un poco más. Porque, ¿qué significan esos números maestros? Los números maestros, hay algunas numerologías que los reducen, pero mi investigación y hipótesis que yo me he ido haciendo con miles de clientes a lo largo de los años, me doy cuenta que la persona que tiene
un número maestro, primero, tiene mucho tiempo su alma en la tierra en diferentes cuerpos. Oh, wow. Trae una sabiduría diferente y un aprendizaje diferente al número simple. ¿Okay? Todos somos importantes, es decir, los que estamos en números simples somos importantes tanto como los que... Es como cuando tú estás en el colegio. Para mí la numerología y el aprendizaje del alma es como cuando tú empiezas en kinder, luego primaria, secundaria, universidad, maestría. Se va dando, las maestrías son en numerología, son como cuando estás haciendo una maestría, un posgrado, un doctorado, dependiendo qué tan antiguo es tu alma. ¿Okay? Oh, wow. No, los números maestros en general lo que hablan es de servicio a la humanidad, entre otras cosas, ¿no? Pero su trabajo ya no es en su microgrupo, con su gente, su familia, tienen que salir a ayudar a otras personas con sus dones y talentos. No es que tienen que abarcar millones de personas, pero sí tienen que trabajar para y por las personas. Maravilloso. Bueno, dicha esa aclaración, ahora sí hacemos el estudio. Entonces, vamos a sumar día, o sea, lo vas a escribir. Sí. Día más mes más año de nacimiento completo. Fenomenal. Es decir, si naciste en 1976, 1 más 9 más 7 más 6. Dígito a dígito. Esa es la fórmula más fácil que todo el mundo se puede llevar hoy. Soy este número y a lo mejor tengo también un maestro escondido. No lo sé. ¿Okay? Primero sumamos entonces el día, el mes, o sea, por ejemplo, todo, corrido. Ok. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí un caso. Sí, ahora sí lo hacemos. Sí, perfecto. Que es el de la princesa Diana Sí. de Gales, que es un caso muy bello de análisis. Ella nació el 1 de julio de 1961. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 1 más 7, que sería julio, más 1, más 9, más 6, más 1. Perfecto. Es decir, dígito a dígito. Si tú tienes tu fecha de nacimiento y naciste el 23 de mayo del 60, es 2 más 3, más 5, más 1, más 9, más 6, más 0. Perfecto, clarísimo. Ese resultado te va a dar un doble dígito. Sí. ¿Ok? Ese doble dígito lo tenemos que volver a sumar entre sí para que nos dé un número simple entre el 1 y el 9. Perfecto. Es decir, que si mi sumatoria me sale 13, tengo que seguir sumando 1 más 3. Correcto. Hasta llegar al 4. Hasta llegar al Perfecto. 4. Entonces, en el caso de Diana, cuando sumamos nos da 25. Perfecto. Ahí se suma todavía. 2 más 5, 7. La misión de Diana de Gales era el número 7. Sin embargo, en números más profundos, con otro tipo de fórmula más, tú sabes, que tiene más sustancia, ella tiene un 16 atrás. Entonces, esto también tiene una connotación, porque hay misiones, como has mencionado, el 13, hay misiones que cuando vas haciendo tu reducción, te dan 13, te da 14, te da 15, 16 o 19. Esos números se llaman números antagónicos, pero no son, la gente le tiene un poquito de temor porque piensa que es algo malo, pero realmente son una poderosísima herramienta de reparación de otras vidas, de cosas que no hemos hecho muy bien y que venimos a subsanarlas. ¿Qué números son otra vez? ¿Me repites? 13, 14, 15, 16 y 19. Si nos sale en la última sumatoria, ¿no? Por ejemplo, Ok. incluso mucha gente naciste un 13 de abril o un 19 de mayo. Ya ese 13 o ese 19 o ese 14, donde aparece ya es una pista increíble Oye, para qué dejar de bueno. repetir patrones. Porque una vez que entiendes cuál es el patrón de repetición y las pruebas que tienes con respecto a esa energía, buscas de llevarlo a la parte positiva. No es para que te quedes en la parte negativa del número. Ya Es ves. como una pista increíblemente hermosa. Fenomenal, qué buena aclaratoria. Y si en esta última sumatoria entonces me sale o 11 o 22 o 55, ¿qué hacemos? Si te da 11, 22, 33, 44, 55, lo dejas así. No se Perfecto. reduce. Ok, Porque es un número maestro y significa que tú tienes muchísimas más vidas que si te redujeras a decir que eres, por ejemplo, si te da un 33 y dices que eres un 6, te estás cortando un montón de vidas pasadas que has hecho y toda la sabiduría que tienes. No es lo mismo ser un 6 que ser un 33. Claro. Vale, fenomenal. Pues eso, muy buena aclaratoria. Creo que hemos dejado todo esto cerrado. Sí. Ok. Y a partir de ahí, ahora sí, con todos nuestros números, déjenme en los comentarios qué número te ha salido, porque ahora sí vamos a hacer un viaje número por número. A ver, a lo mejor aquí todo el mundo sale maestro y vamos a tener que hacer un episodio especial. Es probable porque las personas que generalmente ven este tipo de temas en redes sociales, hay muchísima gente con mucha sabiduría, con mucha búsqueda, curiosidad, y generalmente son las almas más antiguas. Ojo, también hay almas jóvenes buscando información y algunas son semillas estelares, vienen encarnando en otros planos antes de venir a la Tierra y por eso el interés en estos temas también. ¿Y cómo sabemos si somos almas viejas o almas jóvenes? Bueno, las misiones entre el 1 y la misión 4 son almas jóvenes.
se trabaja más el auto yo, ¿ok? Tu familia, por ejemplo, la misión 1 es individualista. Vamos a ir por eso, ¿no? Okay. Del 1 al 4, joven. La misión 5 yo siempre la veo como una misión intermedia, como cuando somos adolescentes y no sabemos si somos almas jóvenes o almas viejas, no sabes qué ponerte. Se está estirando esa alma, se está probando para ser un alma vieja. ¿Okay? Wow. Luego, a partir de la misión 6 en adelante, 6, 7, 8, 9, son almas viejas en expansión. Y ya las almas 11, 22 son almas maestras muy antiguas en la Tierra. ¿Qué puede ser? Hay dos vertientes. A través de la numerología se trabaja pues el tema de las encarnaciones, que has vivido diferentes vidas. Tu alma ha vivido en diferentes cuerpos, diferentes vidas, en diferentes lugares. Has sido rica, pobre, has tenido dinero, has sido famoso, has sido mendigo, o sea, has vivido todo, la prostitución, 1000 cosas. Mientras más antigua es el alma, más ha vivido. Porque haz de cuenta que tú cuando vienes a la Tierra, nuestro hogar es realmente en el otro plano. Cuando vienes a la Tierra, esto es una universidad. Hay gente que lo ve como un videojuego, porque vamos, cada mundo, imagínate de la misión 1, cuando pasas a la siguiente, se va poniendo más difícil el juego. Es igual, ¿no? Igual en las misiones. En cada misión se hacen 9 vidas. Es decir, si nosotras dos que estamos en misión 7, que esto es un adelanto, Marian está en la misión 7, en la etapa 1 de encarnación, significa que ella está empezando la misión 7, pero ya ha hecho la misión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y estoy en el nivel 7, chicos. Y ya está en el nivel 7 en su primera encarnación. Y yo estoy en el 7 en la 5ª encarnación. O sea, le llevo muy poquitas vidas. Pero el aprendizaje de ella con respecto al mío puede ser diferente porque vamos a decir, es como el colegio. Cuando tú ves la tabla de multiplicar, la del 1 es más fácil. Cuando llegas a la tabla del 7, la del 8, la 9 son más complejas porque las tareas también son más complejas, ¿ok? Ok. Entonces, es importante que las personas de alguna manera comprendan esto porque puedes encontrar personas que son tu misma misión, pero lo están viviendo de una manera diferente porque cada carta natal es una huella digital. Es como tu huella dactilar. No es igual ninguna persona. Aunque compartamos misión y nos parecemos en muchas cosas, nuestras tareas son distintas porque nadie, ni siquiera los gemelos, mellizos, idénticos, solamente por ya tener un nombre diferente, recuérdense que los nombres tienen un número, cada letra, ya, aunque tengan la misma misión, pueden tener caracteres diferentes y potencialidades distintas. Ok, perfecto. Entonces, toda la información que nos vas a dar aquí es como una guía de por dónde puede ir tu efectivamente misión. Pero ahí tendrás que analizar con tus matices particulares y lo que estás experimentando ahora, ¿no? Claro, en este momento. Es muy bello. Capaz yo estoy hablando muy profundo, así que vamos a ir a lo más fácil. Sí, súper bien. Ok, entonces, misión de vida 1. Perfecto, adelante, vamos. La misión de vida 1, como todo voy a decir, la luz y la sombra. ¿Okay? Exacto. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo también en nuestra luz y en nuestra sombra? Creo que eso va a ser interesante. Vale. Entonces, la misión 1 viene a trabajar la independencia, la autoestima y el liderazgo. Toda su vida se va a basar en eso. Son personas que de pronto desde temprana edad se quieren ir de la casa a los 16, 17 años porque necesitan experimentar, vivir solos, cambiarse, abrir camino para otras personas. Si está vibrando en positivo, va a ser una persona segura de sí misma, puede ser el jefe o la jefa de la compañía o tener su propio emprendimiento. Son personas que piensan mucho, son muy lógicas y mentales, buscan siempre ser diferentes. La autenticidad ante todo. Pero si esa persona está vibrando bajo, lo que más le fastidia es el ego, porque el ego todos lo trabajamos, todas las misiones, pero tome en cuenta que cada misión es una especialidad de algunos temas. Como cuando tú vas a estudiar un posgrado y el posgrado es de marketing. Todas las materias tienen que ver con marketing de no sé qué, marketing de redes sociales. Okay. Cada misión no tiene que ver con una profesión, no tiene que ver, sino que tú haces tu misión mañana, tarde y noche, en los distintos roles, como mamá, como madre, como hija, como empresaria, como empleada, como amiga. Estas características las tienes. Es típico que el 1 es el líder del salón, el delegado, el que lleva como la batuta. A ellos no les gusta que los manden, ¿vale? Entonces, el ego es un gran trabajo del 1. ¿Por qué? Porque el ego a veces les hace sentirse superiores
Yo soy la reina del arroz con pollo. Pero muchas veces también veo, sobre todo si la persona nace un 19 o la suma te da un 19, que la persona tiene un serio problema con la autoestima, se tira mucho para abajo, son ese tipo de gente que nunca está contento consigo mismo, con lo que logra, si logra algo ya como que ni siquiera lo celebra sino a lo siguiente, o no se siente suficiente, tiene mucho el síndrome del impostor, no soy tan buena, no soy tan guapo, no soy tan inteligente, nada me sale bien, son gente que se da muy duro, se da mucho látigo cuando están en la vibración negativa. ¿Están haciendo la misión? Sí, los dos, tanto el brillante que emprende lidera y todo, como el que lo hace en negativo, solo que si lo haces en negativo te cuesta más. Obvio, porque estás en esa energía, en esa frecuencia del 1 en negativo, ¿ok? Wow, pero lo que quiero entender es, no era tu misión de vida estar vibrando en esa frecuencia. Efectivamente, pero es la dualidad del alma, ¿ok? Incluso hay otra teoría, que les decía lo de las encarnaciones, pero hay otra teoría que cobra mucha fuerza con la física cuántica, que es la simultaneidad de vidas con fractales de nuestra alma en distintas líneas del tiempo. Por lo menos nosotras ahora coincidimos en esta línea del tiempo, pero podemos estar viviendo vidas paralelas en nuestro opuesto, haciendo totalmente lo opuesto. Te voy a dar un ejemplo, con el 1, por ejemplo. Puede ser que un 1 en una frecuencia, tanto de una vida pasada o una vida presente o vida paralela, sea te lo invento, un señor jefe de una empresa, autoritario, que quiere que las cosas se hagan a su manera, homofóbico, xenófobo, no le gusta, es racista, ¿sabes? Que no le gusta este tipo de gente que es muy cerrada, que se dice lo que ellos dicen y punto, ¿no? Ese puede ser un 1 en una vibración, obviamente no positiva, pero que tiene mucho poder e influencia en mucha gente y hace daño con eso. Y luego esa misma alma en otro fractal o en una vida pasada es una persona, por ejemplo, mujer, o sea, lo opuesto, completamente opuesto, afroamericana, puede ser defensora de los derechos LGBTI, puede estar vibrando en una frecuencia. Entonces, vives las dos polaridades, tanto que exista la simultaneidad de almas o de tu última encarnación, si no lo hiciste muy bien, a lo mejor eras esta persona autoritaria, un jefe despiadado, y luego cuando encarnas, eres tú el que recibe eso, pero no es un castigo divino, es una elección del alma para vivir lo que no hiciste bien en una vida anterior, y eso es lo que se habla de la evolución del alma, la reparación, el hacer las cosas mejor. O sea, tú vienes a la tierra, ves tu última vida, planificas lo que vas a hacer, eliges a tus padres, eliges los procesos, y si tú fuiste una persona que abandonó en la vida anterior a sus hijos, por ejemplo, es muy probable que en esta vida elijas ser tú la persona abandonada. Para vivir la dualidad del alma. Qué fuerte. La luz y la oscuridad. Y podemos rectificar en esta vida, sí, si claro. Ahora mismo que nos escucha dicen, bueno, sí, yo creo que estoy vibrando en el polo opuesto. 100%. Y la numerología te permite verlo con mucha claridad y aterrizarlo. Porque yo también estaba vibrando en la parte negativa de mi número, súper exigente, perfeccionista, corriendo detrás de la zanahoria, y luego te das cuenta que ese no es el camino. Súper. Para cerrar el 1, entonces, ¿qué más nos puedes compartir sobre esto, acerca de su don, su talento, para qué son realmente buenos? Son muy buenos para liderar procesos, para llevar gente y desarrollarla, ¿ok? Hay gente que de pronto cuando yo digo esto no se sienten identificadas, pero si tú tienes el 1 como misión, tú tienes que pulir ese talento. Hay personas que les digo, haz un curso de liderazgo. ¿Sabes? De esto que te citan a hablar en público, para que tú vayas desarrollando y puliendo esas características, porque recuérdense que la misión no las traes todas las tareas listas, las tienes que desarrollar en esta vida. Y por eso algunas son más difíciles que otras, pero si son difíciles, es como cuando tú no sabes cocinar, haces un curso de cocina para mejorar tus talentos. Y luego puedes llegar a ser la mejor chef o el mejor chef del mundo, ¿sabes? Es como pulir esa herramienta, porque luego que entres en la dinámica se te va a hacer fácil entenderlo. Súper, genial. ¿Te parece? ¿Pasamos al número 2? Sí. Genial. El 2 es un número que voy a decir una excepción. En este momento, de todos los miles de cálculos que hemos hecho, no existe ninguna persona 2 como tal encarnada. Han existido en otros siglos de la historia, pero en este momento no. Es decir, que todos los que les dé 2 como resultado final realmente son un 11.
Entonces, si quieres, vamos al 3 y luego explico el 11. Ok, ya, cuando hablemos de los números maestros, explicamos. Sí. Ese. Bueno, si te ha salido 2, por favor, apúntate esto, porque esto es clave. A lo mejor, si esto se confirma realmente. Sí, lo hemos hecho. ¿Tienes un número maestro? Muchísimas veces, gente de mi equipo, alumnos, todo. ¿Y tiene alguna explicación de por qué está pasando eso? Yo creo que ahorita la Tierra está requiriendo de mucha gente evolucionada para evolucionar la Tierra, porque hemos caído en una dinámica muy difícil como humanidad. Siempre se habla de la expansión hacia la quinta dimensión, pero para mí, en este momento, la Tierra está en 3D en muchas partes. Es decir, después del 2020, la pandemia, muchísima gente buscó, hay más aprendizaje, la gente estudia a distancia, la gente se prepara, pero hay un grupo que está vibrando negativo. Es como que si el demonio está suelto directamente en la Tierra y está haciendo que mucha gente incluso lo venere abiertamente. Artistas que sacan en escenarios imágenes demoníacas. Hay una cantidad de cosas que yo lo que creo que están haciendo es un poco para destruir lo que es el sistema familia. Y no quiero sonar conspiranoica, pero en realidad necesitamos más almas despiertas. No necesariamente todo el mundo tiene que ser un ser de luz, ascendido, claro, y meditar sí, como, ¿sabes?, en la montaña. Necesitamos buenas personas. Okay. Necesitamos ser buenas personas. Saber que lo que tú haces al otro tiene un impacto. Tiene un también. impacto. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hicieran a ti mismo. Y esa sería, para mí es como una clave. Y yo soy, a mí la religión me ha movido mucho, porque soy católica original de familia, pero a raíz de todo mi proceso he estudiado y he leído muchísimas religiones y entender cosas que yo sé que estuve en el otro plano, y Dios no es así. Dios es bueno. Dios no le importa si tú usas falda o si te volviste a casar porque no te fue bien en tu matrimonio y la persona no, o lo que sea, ¿sabes? Dios es muy abierto. Dios no te manda una enfermedad, y si te la manda es para que te acerques más a Él. Ya ves. ¿Vale? Claro. Porque hay gente que, por ejemplo, le puede dar una enfermedad y reniegan de Dios. La enfermedad entonces se la mandó el otro. Entonces, todo lo que te pasa en tu vida es para agradecerlo, bueno o malo, ¿vale? Entonces, fenomenal. Hay que vibrar más en esa energía positiva y no dejar que nos arrastre el polo negativo de nuestro número también, ¿ok? Interesante. Vale, genial. Luego, Vamos entonces, al 3. Al 3, Okay. Adelante. El 3 es una misión joven, una misión que viene a trabajar la comunicación y las emociones. Al trabajar la comunicación y las emociones, son personas que viven las emociones como es una especialidad al 1000%. Son súper emocionales, pueden ser súper conversadoras o ser muy introvertidas, que sería el lado opuesto. No hablar, quedarse callada y tragarse las emociones. Esta gente que permite cosas que no le gustan y se las traga, y luego se le afecta el chakra garganta y le da tiroiditis, Hashimoto, hipotiroidismo, porque tragan demasiado, no expresan sus dones. Y el 3 es una misión que tiene muchas cualidades creativas que tiene que desarrollar. Pueden llegar incluso, muchos son artistas, como Ed Sheeran, por ejemplo, que es un 3 a toda, es cantante, compositor, es sensible, o sea, es el 3 en su máxima expresión. Entonces el 3, vemos gente que son comediantes, que son comunicadores sociales. Ellos traen como esa línea kármica del linaje para comunicar un mensaje al mundo. Y puede ser a través del arte, puede ser a través de la comunicación per se o de ser periodistas. Ellos traen mucho eso. ¿Qué pasa? Cuando un 3 vibra negativo, siempre está esperando la aprobación de los demás para poder arrancar. Traen todos los 3, o vamos a decir un 98%, 99%, nacen en una familia rara, disfuncional, porque si tienen una familia muy amorosa, justamente como ellos tienen que desarrollar la parte emocional, en una familia más compleja es donde la parte emocional te impulsa a trabajar. Entonces, generalmente tienen algún tema con la mamá, con el papá, lo viven como muy, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Dramático y difícil, por eso es parte de la prueba. Entonces, una vez que entiendes la parte de la prueba en numerología, sueltas el cactus, la persona que te está haciendo todo el tiempo, y la ves desde otra perspectiva
de gratitud por la vida que te dio simplemente. ¿Okay? ¿Cómo los 3 pueden desarrollar ese don, esa habilidad? Primero, una de las cosas que tiene que comprender el 3 es que ellos son como niños grandes. Tienen como el síndrome de Peter Pan y no necesariamente maduran al 100%. No es que son inmaduros, sino que para ellos es muy importante la creatividad, la belleza, hacer las cosas armónicas. Siempre tienen como un plan lindo, son creativísimos. Algunos son músicos o artistas plásticos, o trabajan en diseño. Tienen como unas cualidades muy lindas para desarrollar. Pero a veces no confían en ellos. Cuando no confían, caen en la parte negativa. Claro. Otra cosa que tiene el 3 en negativo es que pudieran ser personas que gastan mucho. ¿Sí? Porque a ellos les gusta un poco mostrar, es como parte de su personalidad, ¿no? Entonces a veces tienen que tener otros números fuertes en cartas que sean, por ejemplo, los 4, los 8, día de nacimiento en el alma, para que se asienten y no gasten en demasía. Pero mira, no hay nada más peligroso, por ejemplo, porque los hombres se logran medir más y el tema de cuando un hombre es misión 3, se calla mucho las cosas. Entonces, le gusta, por ejemplo, los videojuegos o cosas que son como de más gente jovencita, aunque tengan 60 años. Pero el 3, por ejemplo, una mujer que es emocional, que tiene un periodo hormonal importante y que ha tenido un problema en su trabajo y tiene una tarjeta de crédito, es peligrosísima porque lo primero que va a hacer shopping, comer helado, papitas fritas, o sea, todo lo que... Porque ellos, el 3 es muy de la emoción, según la matiz que estén viviendo. Entonces gastan más, a veces quieren mostrar cosas que no son y sobre todo una parte que ya es muy negativa, que no todos la traen, a veces dicen mentiras o echan cuentos o se meten en chismes en los trabajos, entonces tienen que evitar ese polo porque es comunicación. Tomemos en cuenta que eso es comunicación también, pero no es tan asertiva. Ojito con los 3, Pero los 3 son bellos para la creatividad. Ya ves. Tienen que enfocarse y aprender a comunicarse. Maravilloso. ¿Qué nos puedes decir acerca del 4? Ok, en el 4 todavía siguen siendo almas jóvenes, a menos que luego descubramos que sea un 22. El 4 viene a trabajar la estabilidad, la estructura. A diferencia del 3, el 3 necesita como un trabajo más libre, más creativo, más en su mundo, ¿sabes? El 4 necesita trabajar la estructura, el horario, la puntualidad, la responsabilidad y sobre todo esa como súper lineal en su vida. Son la gente que tú, ay, ¿cuántos años tienes trabajando en el supermercado? No, 20 años. 20 años en donde, en la caja. Y, no, bueno. Normal. Aquí. O sea, como que les da igual. Claro, una persona que tiene un 5, que quiere movimiento, cambio toda la vida, se asombra de ver una persona que se está jubilando a los 27 años en un almacén, ¿no? Y es porque esa persona vino a trabajar estabilidad. Y hay que respetar eso. O sea, que los 4 son amantes de la estabilidad. Y del orden. Esa es la gente que hace listas, que guarda el closet como por colores, que hacen lista de todo. O sea, son súper metódicos y de ellos también aprendemos en el sistema. ¿Y qué tipo de trabajos les vendría bien a los 4? Entonces? Todo lo que tiene que ver con contabilidad, finanzas, administración, economía, organización de esto, por ejemplo, Maricondo, organización de hogares, se les da súper bien todo lo que es organización, estructura, planificación, proyectos. Son unos genios y todas las empresas necesitamos un 4 en una organización. Y si un 4 se siente ahora mismo que te está escuchando como bastante apretado, ¿no? Como bastante comprimido en su número. La parte negativa del 4 es que son a veces muy rígidos, tercos, hasta más no poder. No les gusta el cambio. O sea, dice, a mí me gusta el cambio, Yasma, pero que yo lo planifique. No que me venga así. Ese cambio que me llegue. Cambio planificado. No. Eso a ellos los mueve muchísimo. Y claro, tienen que también aprender a ser flexibles dentro de su estructura. Porque si no se vuelven, ¿sabes? Esta gente que es como una hoja de Excel, una caja y esto es verde y es verde hasta el final. No, a lo mejor es anaranjado. Cálmate, o sea. Entonces, el 4, tiene que aprender a relativizar ciertas cosas. Sí, ¿no? Porque además los números, por ejemplo, el 4, el 8, el 22... la gente que nace un 13, tiene una predisposición especial a que como se vuelven tan rígidos, a veces les da artrosis en las manos. O sea, tu cuerpo va generando la emoción. Entonces, dolores de espalda porque les da miedo el futuro, la economía, el cuello,
articulaciones o rodillas o tobillos, tienen más temas allí. Igual que la cabeza, como el 1. Migrañas, porque piensas mucho. Sí, los números también influyen en tipos de síntomas que la gente puede tener. Ay, qué buena esa. Lo vamos a añadir a partir de ahora en las lecturas, porque aquí a los grandiosos nos encanta también cuidar de nuestra salud y si los números nos pueden dar algunas pautitas, pues fenomenal, buenísimo, ¿no? Genial. Sí. Súper con el 4. Entonces, el consejo sería un poco relativizar ciertas cosas también, sí. Aprovechar ese don que tienen, porque si son estructurados y tal, pues son muy buenos, son muy necesarios igual. En las casas, en los trabajos, sobre todo, porque su gran especialidad aunque el trabajo, puede ser cualquier trabajo, pero que practique la estabilidad, el orden, la estructura, la puntualidad. Esa es la gente que llega siempre antes, que es súper O sea, piqui. para contratar a un 4, fenomenal. O sea, esa te va a gente nunca te deja siempre. mal. Qué bien. Nunca. Oh, wow. Son de los Buen más dato. organizados. Apuntadísimo. Pero tienes que lidiar con su terquedad. Con su exceso de control a veces. Ya sabes. Ya ves, como todo, ¿no? Todo lo bueno también tiene su lado ahí. Su luz y su sombra. Su luz y su sombra. Hablemos acerca del 5. ¿Qué nos puedes decir sobre los 5? 5, número maravilloso. Como les dije antes, un alma adolescente que está en expansión. Obviamente, recuerdan que les dije que se hacen 9 vidas en cada misión. Si está en la primera encarnación del 5, no necesariamente va a ser súper libre, ¿no? Vienen a trabajar la libertad, vienen a aprender de la independencia, pero sobre todo desde la libertad de movimiento, aprender idiomas, viajar mucho. Se mudan mucho de casa los 5, se cambian de trabajo. O sea, hay una cosa en sus vidas que pareciera a los ojos de los demás lo contrario al 4, muy inestable. Uy, ya estás cambiando de trabajo. Ya otra vez te fuiste del trabajo, ¿qué pasó? O te vas a volver a mudar de casa y resulta que llevan 15, 20 mudanzas y ya saben cómo mudarse, se han mudado de país, pero es que están experimentando la libertad, el movimiento, el cambio. Incluso muchos de ellos aprenden varios idiomas, porque esa es parte de la libertad. Para un 5 es terrible trabajar para otros, que sean muy inflexibles, que no les den como espacio. O sea, un 5 necesita trabajar un poco por proyectos, ¿no? Okay. Si trabajas en un área operativa donde tienes que estar de 8 a 5 y el cliente el último está allí, el 5 siente como una presión interna que no sabe qué es y es porque no está en libertad. O vemos también, por ejemplo, 5, mamás 5 que tienen 5 hijos. La libertad not found. Porque aunque amas mucho a tus hijos, sientes que estás presa para ellos. Y ese es parte del aprendizaje también. Entonces, no en todas las misiones 5 se vive la libertad de la misma manera, claro. Porque es un reto. Ya les digo que la misión es un trabajo, no es algo que lo traes aprendido. Cuando lo aprendes... Pensamos que cuando encontramos la misión es no, ya estamos listos, hay que trabajarla. Aquí. No hay que pulirla, has venido a esta vida a pulir ese don. Ha venido a pulirla. Por ejemplo, mi esposo es 5, yo tengo muchas amigas de toda la vida 5. Increíble, rodeada a nivel de ese tipo, muy 5, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vas a venir a aprender también, ya, vale. Sí, cuéntame. No, pero es que cuando saquen sus cuentas, que yo les voy a dejar este ejercicio, saquen su misión, saquen la de sus padres, la de sus hermanos, la de su pareja, la de sus hijos, se van a dar cuenta que casi todos están más o menos en los mismos grupos. Misión arriba, misión abajo, pero las misiones maestras, tú ves que casi todos en la familia, si son 11, casi todos son 11 y 22. Si tú ves misión 7, están rodeados de muchos 5, de muchos 8, de muchos 9. Sí, es como que, porque venimos juntos, encarnando en diferentes, es como cuando vas a la escuela, que vas con tus mismos amigos, pero a otro grado, y se intercambian los roles, ¿ok? Yo, bueno, el 5, por lo menos mi marido, él es un 5 Virgo. Entonces, el 5 Virgo es un poco loco porque él ama las rutinas. Claro. Y yo tengo el 5 muy marcado, no soy 5, pero tengo eso como un trabajo en mi vida. Antes era, sí, como que me aburre hacer todos los días lo mismo. Me aburre, o sea, mi marido puede comer todos los días lo mismo y no le pasa nada. Yo necesito comer caliente. Ahora no, en mi nueva vida, porque la de antes no. La de cuando estaba trabajando lo loco, no. A mí me gusta comer caliente, tranquilo, no sé qué, masticar un montón, digerir mi comida tranquila. Él es como rápido todo, ¿no? Y desde que está conmigo, que ya tenemos más de 10 años, se ha cambiado varias veces de trabajo cuando venía de un trabajo de 26 años. Se ha cambiado de trabajo, nos hemos mudado de países, nos hemos mudado de casa un montón de veces. Entonces, claro, como yo tengo esa fuerza del cambio,
Él al principio activado. claro, y a veces al principio hace un pelo de resistencia y luego me dice, ¿cuándo me nos está vamos gustando. a mudar? ¿Cuándo nos vamos a mudar? Esto me está gustando. ¿Cuándo nos vamos a mudar? ¿Cuándo nos vamos de viaje? Le gusta aprender cosas nuevas, ir a sitios nuevos, pero cuando yo lo conocí, él estaba en su estructura plena. Y también tengo una de mis grandes amigas que ella viaja todos los meses, no sé cómo lo hace, porque tampoco es millonaria, pero viaja. Desde que yo le dije, es que tu misión es viajar, disfrutar, ella se busca todas las maneras y lo disfruta. Y lo disfruta. Horrible, o sea, es como y está soltera y se disfruta la soltería, o sea, sí, es muy bonito cuando la gente entiende. ¿Qué es lo malo del 5? Las adicciones. Porque en esa expansión de libertad pueden caer en drogas, en pastillas, en alcohol, en internet, que hay muchísima gente adicta al internet, scrollean todo el día y van secando las neuronas. Hay gente que es adicta al shopping, adicta al sexo, adicta a la comida, a los procesados, adicta a la limpieza. Yo he tenido personas que me dicen, Yasma, yo limpio 3 veces al día la casa. Eso es una adicción. O una gente que va demasiado al gimnasio, que entrena horas y no eres un atleta de alto rendimiento, que tu vida depende de eso. Todo lo que te saca de ti, porque no quieres estar contigo demasiado tiempo, es una adicción. ¿Y cómo podemos, o sea, cuál es el consejo para salir de esa dispersión o de esa evasión? Es una evasión, es una claro, huida. Es una huida. Volver a uno Volver mismo. a ti, reconocer tus emociones, darte cuenta por qué estás haciendo eso cada vez que fumas o cada vez que te tomas el vino o cualquier videojuego, pornografía, todo lo que te vuelve adicto, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero eso es un trabajo de conciencia y cada quien lo tiene que ver desde su propia vida, sin juicio. Wow, gran reto para los 5. Sí. Buscan la libertad, pero... O lo opuesto, encerrados en su casa, ermitaños, claro, que no hacen nada, esa también es otra polaridad negativa. Tienen que salir a explorar la vida sin caer en libertinaje. Fenomenal. ¿Qué nos puedes decir sobre los números 6? El 6 es el número de la familia, el amor, la belleza, el arte, la decoración. Son gente muy linda, maternales. Es como el equivalente en astrología a Cáncer, ¿ok? El signo Cáncer. ¿Qué pasa? El 6 vive mucho para los demás y se olvida de sí mismo, igual que el 9. El 6, en general para su familia, está mucho tiempo dedicándole tiempo a la familia, es el tipo de madre que se queda solamente para los hijos, no desarrolla su área profesional porque sus hijos, ojo, que es súper importante que si traen hijos al mundo los cuiden, ¿no? No estoy diciendo que no, cualquier misión, pero el 6 como que mi misión es mi hijo. No le eches esa carga a tu hijo, porque es como que tú le estás diciendo que tú estás viva por él. Él te eligió por algo, pero no es para que tú estés encadenado a ese bebé, entonces, o ese niño, porque hay gente que luego el niño crece, como suele ocurrir, se va de la casa a estudiar, o tiene una novia, o una chica con su novio, hace su vida, que es lo normal, y estas madres son las que más sufren del síndrome del nido vacío, se enferman, les da cáncer, les da cualquier cosa, porque sienten que el trabajo se la apagó, que era cuidar a sus hijos. Y otra cosa que también debe cuidarse el 6, 1, cargarse de responsabilidades que no le corresponde del total, ¿no? Que yo a mi familia le hago esto, a mi mamá le hice aquello, a mi hermana le pago aquello, a la otra la traigo, le pago el pasaje. Stop, porque le estás robando el trabajo que cada uno de tu sistema familiar tiene que aprender. Y si se lo quitas, hay un poco de penalidad para ambas almas. Porque el otro se está dejando y tú porque te interfieres. Ese sería el polo opuesto del 6. Es el polo opuesto. Y el 6 también, en cuestiones de familia, a veces son súper exigentes, como por ejemplo, está muy pendiente de los mínimos detalles de la casa. O sea, son como que no se van a dormir si hay un vaso en el fregaplato. Están tan acostados así, ay, un vaso en el fregaplato, se paran como locos. O sea, tienen todo el tiempo como que la casa perfecta. Si va a la visita, ay, no te sientes allá, déjame limpiar aquí que estás ensuciando. O sea, son muy frikis a veces. Entonces, y se fijan más de la forma que del fondo. Tu marido te trae flores amarillas y tú, qué bonitas, pero ¿por qué no me trajiste rojas? Que a mí me gustan más las rojas. ¿Sabes? Es como que todo el tiempo en esos detalles, ¿no? Y con los hijos, sobreprotección, exigencia, que los hijos sean los mejores, o sea, cuidado, no se vayan a ese extremo. ¿Y cómo sería el 6 entonces en su equilibrio? Amoroso, esta gente que provoca abrazar, que son leales, tranquilos, que piensan en los demás sin quitarle el trabajo,
se responsabilizan de sus propios actos, dejan que sus hijos crezcan de una manera saludable, entienden que su pareja tampoco es su hijo, porque a veces los tratan como claro. hijos. Tu pareja es tu pareja, no es tu hijo o tu hija. ¿Okay? Entonces, buscar ese equilibrio. Y además el 6 también viene a trabajar en servicio a la comunidad. Generalmente trabajan en áreas que tienen que ver con salud, con educación, arte, decoración, belleza, maquillaje, todo lo que tiene que ver con esas áreas o nutrición. Entonces ya ahí empiezan a prestar un servicio que se expande cuando ya luego en otras vidas sea la misión 33. ¿Cuál es el consejo que te nace ahora decirles a los 6? Que se relajen, Ah. que se relajen con la familia, porque a veces son muy intensos. Ya ves, Sí, muy bien. Sí, que vivan y dejen vivir a los demás. Ah, Imagínate una suegra increíble. 6. Ahorita más te seguro lo ya dejo. están sacando los números a ver de la suegra, a ver si De coincide. la suegra que te persigue y te dice lo que tienes que cocinar, cómo criar al niño, cómo Ay, no ay, sé. ay. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Qué fuerte. Bueno, hablemos, vale, número 6. Entonces, a nivel de salud, ¿en qué tendría que cuidarse? El 6 tiene que cuidar mucho su sistema digestivo, Ok. esófago, porque claro, son igual que el 3 muy emocionales, entonces todas las emociones las llevan a la tripa o al corazón. Entonces se trancan, se quedan con dolores del pasado y empiezan a generar temas que tienen que ver con el estómago, con órganos blandos. Ok, perfecto, fenomenal. Ahora sí, avancemos al número 7. Vale. Bueno, esa es nuestra misión de vida. Sí, somos 7. Somos las chicas 7. Y bueno, el 7 es una misión, ya voy a decir que es una de las más complejas porque siempre me cuesta explicarla un montón. ¿En serio? Sí, porque la misión 7 es la misión menos terrenal para explicar. ¿Por qué? Porque la misión 7 tiene que ver con sabiduría, conocimiento, espiritualidad, fe en ti misma, fe en algo superior a ti, ¿ok? Entonces el 7, a veces cuando tú le dices para ponerlo en práctica, aquí está el tema, ¿no? Normalmente el 7 son almas curiosas, buscadoras, no es que ven vi un video, ponte tú, de los números maestros. No, eso se ven todos mis videos del canal hasta que compran los libros, asisten al taller, se sacan la sesión o sea, no se quedan con el poquitito que escuchen aquí. Igual en todos los temas. Un 7 sabe de medicina, de botánica, de moda, o sea, aprenden un montón porque tienen algo que se llama multipotencialidad. ¿Para qué sirve la multipotencialidad? Aprender de muchas fuentes, aquí, ¿no? En la cabeza, la mente, para bajarlo al corazón y convertirlo en sabiduría. Hay muchos 7 que se quedan solamente en la mente, en la ciencia, en la estructura, en la lógica, y no bajan para convertirlo en fe interna. Wow. Entonces, muchos de los 7 empezamos en carreras que tienen que ver con ciencia, con lógica. La mente es nuestro gran aliado o enemigo, porque con la mente no puedes conectar con el mundo espiritual de la misma manera, porque está hablando generalmente tu ego y no tu intuición, que es la que debería trabajarse más. Entonces el 7 requiere vivir en sitios donde haya mucha naturaleza, montañas, lagos, ríos, mares, porque es su forma de recarga natural. El 7 no está tan acompañado de todo el mundo como un 3, un 5, que les encanta socializar, un 6 con toda la familia, el gentío. El 7 puede ser, dependiendo si nace un día que tengan otros números que sean muy de conexión con la gente, pero en general los 7 somos más selectivos con la gente que compartimos, con la gente que llevamos a la casa, a veces como que se nos apaga la batería social. Ya. No, aquí identificadísima, ¿eh? O sea. Entonces cuando se acaba hay que escuchar el cuerpo y no darnos demasiado intensidad, porque el 7 es muy perfeccionista en su parte. Puede ser positiva o negativa, porque ojo, si tú vas a un odontólogo y es 7 y tú quieres que el odontólogo te deje los dientes bien, ¿no? No, bueno, el tipo es más o menos perfeccionista. No, yo quiero que tú seas perfeccionista, o si eres cirujano, si te vas a operar el estómago, que te operen bien, ¿no? Pero el problema del 7 es que a veces tendemos a ser personas muy intensas. Miramos las cosas, no nos atrevemos porque le damos mucha vuelta y pensamos mucho, y entonces hasta que esto no esté perfecto no lo voy a mostrar, y grabas el video 45 veces. Ya eso yo lo superé hace años, pero antes era cuando empecé en las redes sociales. Un día estaba en Panamá con un calor, porque ya hace muchísimo calor, son bella la gente de Panamá, pero todo el mundo sabe que ya
pelo liso, not found. O sea, ya tu pelo vuelve a ser original. Yo tenía el pelo súper corto allá. Entonces, estoy grabando, y tú sabes que a veces uno como que se le pega la lengua, como que dices algo raro. Y yo, otra vez, y otra vez. Ah, no. Cuando llevaba 17 veces ese día, me dio como una furia, tumbé el micrófono y ya yo no voy a grabar. O sea, era como un círculo de estos que no sé cómo. Ya yo no voy a grabar más, qué fastidio, no sé cuánto, Vine, me asomé a la ventana que estaba el mar, yo vivía frente al mar, y entonces no tiene que ser todo perfecto, simplemente atrévete a decirlo. Y desde ese momento yo tengo un canal de Spotify gratuito de meditaciones y ejercicios cortos, y yo como salga, o sea, yo no vuelvo a grabar eso y que, ay, mira, que quedó mal. No, ni los reels, ni los videos en YouTube. Es más, pero digo las meditaciones porque la gente espera que tengas esa voz toda calmada, que no gaguees, sí gaguees. Y la gente le encanta, o sea, me dice, Yasma, me encantan tus meditaciones, son súper cool porque eres como demasiado tú. Y digo, es que a mí la perfección me mató durante mucho tiempo. Ese 7 negativo lo tenía yo, además exigente, perdía la fe en mí misma, como sobre todo hubo una época que me entró soberbia, que es una parte negativa del 7, o sea, cuando te sientes que... Ya lo sé todo, ¿no? Sí, ya no tengo nada que aprender. Y la otra parte que tiene el 7, que tiene que ver con la salud, hay emociones, están las emociones básicas, ¿no? Que son alegría, tristeza, miedo, ira o desagrado. Pero después de esas emociones se expanden, según la neurociencia, hace muchos años que se han hecho estudios, alrededor de 200, 300 emociones en el ser humano. Hay mucha gente que vibra en determinadas emociones muy negativas constantemente. Y hay una de las emociones negativas que hace mucho daño a las células, que es el rencor, resentimiento. Y el 7, si no se cuida, es como que la emoción que más le acecha es el rencor. Sí. Y usualmente tenemos que trabajar mucho nuestra relación con mamá. Viene de fábrica. Qué fuerte. Sí. Entonces, así la mamá, o sea, es que la mamá te puede impulsar. Por ejemplo, mi mamá, yo sé que la elegí para eso. Con el tiempo lo vi. Mi mamá es un 33 de misión de vida, pero mi mamá es la más vieja de toda mi familia, en alma. Pero mi mamá es muy buena, ha aprendido cosas bellísimas de ella, generosidad, amor, servicio a la gente, como un 33. Pero mi mamá, cuando yo era pequeña, mi mamá era muy joven y no estaba lista, creo que para ser mamá. Pero fue así perfecto como yo la elegí. Y claro, ella alimentó mis 7 mucho. Yo era una niña que hacía cualquier cantidad de actividades, ballet, piano, o sea, hacía un montón de cosas de niña, era scout, sacaba buenas notas. Entonces yo llegaba a casa y le decía, mamá, saqué 18. En mi país es del 1 al 20 las notas. Y mi mamá no me decía, felicidades, hija, qué bueno. Mi mamá, ¿por qué no sacaste 20? Ay, no. ¿Por qué no quedaste en la audición? Es que me estás contando la historia de mi vida, ¿eh? Es que esas son las mamás que elegimos los 7, claro. Para poder, entonces trabajan tanto nuestra autoexigencia que parece que nunca nada de lo que hacemos es suficiente. Y caemos en el perfeccionismo, la estructura y el querer agradar a mamá. Yo cuando le dije a mi mamá que me iba a dedicar a esto, ¿qué te dijo? Mi mamá creía que... Yo estudié administración por mi madre, porque ella quería, esa era la carrera que ella estaba estudiando y la dejó en avanzada. Y estudié en la misma universidad, en la misma escuela donde ella me llevaba pequeña, que a veces me iba con ella a la universidad. Y mis 3 hermanos, o sea, somos 3 hermanos, todos estudiamos administración por mi mamá. Sí, claro. Y mi hermano es 7 igual que yo. Entonces, mamá fue muy exigente y ahora lo entiendo porque para trabajarme esto, ¿no? Que te des cuenta de esa darme exigencia. Cuenta, sí, y de trabajar más la fe en mí misma. Cuando le dije a mi mamá, yo voy a escribir libros y voy a dar conferencias. Ay, me parece muy bien, hija, pero ¿cuándo vas a volver a la administración? Ay, no. Y yo, mamá, ahora soy dueña de mi propio negocio. Entonces, mamá lo entendió a los años, cuando me empezó a ver en programas, en la televisión. Vio que te iba bien, vamos. Y hasta que vino a Madrid, que yo tenía mucho tiempo sin verla, y me vio en el día a día trabajando con mi emprendimiento, fue que ella se dio cuenta y me dijo, oye, hija, trabajas muchísimo. Yo pensé que eso era como un hobby. Que algún día ibas a volver a trabajar en Toyota o en cualquier otra empresa. Y yo le digo, no, mamá, o sea, no digo que no, nunca, pero... Este es tu camino. Estoy en mi camino con bien, o sea, pero eso es importante, que el 7 sepa que va a tener unas pruebas importantes de autoexigencia para luego darse cuenta que no necesita todo ser perfecto para que lo puedas hacer. Y sobre todo conectar mucho
con algo. Yo por lo menos creo muchísimo en Dios, en Jesús, en la Virgen, en los ángeles. Soy una mujer de fe. No necesito ir a ninguna iglesia ni confesarme con nadie para tener una conversación profunda con Dios. Simplemente, y a veces que uno le falla la fe en sí misma, que tú dices, uy, no, yo no sé, te lo contaba detrás de cámara, yo a veces digo, uy, yo no sé si voy a continuar con mi proyecto. Y alguien viene como un recordatorio de Dios y me dice, tú no sabes lo que me has ayudado con lo que me dijiste, con lo que he aprendido contigo. Y al principio yo me hice muchas preguntas y eso tenía que ver con mi ego. Porque claro, la gente a veces endiosa a las personas que trabajamos en estas áreas. Y yo les digo a mis alumnos y a toda la gente que, mira, yo soy una persona súper normal y les cuento mis miserias del día a día también. Porque nadie tiene una vida perfecta. Claro, totalmente. Y yo no quiero ser una sanadora que la gente crea que yo tengo una vida perfecta. El sanador que te dice que tiene la vida resuelta, huye. Nosotros no somos personas iluminadas, estamos en proceso de evolución también. Entonces, para mí es muy importante, contar cosas locas que me pasan en el día a día. A mis alumnos no los veo como alumnos, los veo como compañeros, no me siento encima de ellos, por encima, sino que estamos todos en el proceso de evolución. Y eso me lo ha dado la experiencia. Entonces, a mí el cáncer me hizo aterrizar mucho. Nunca me siento que tengo todo listo, ni que soy la más... No. Cada vez que voy al hospital a recordarme mi tema, es como, tú estás aquí por un propósito que es ayudar y obviamente es mi trabajo y vivo de esto, pero mi interés es que a la gente le vaya bien. ¿Y el consejo que le darías para el 7, que se siente identificado con la autoexigencia, pero que reconozca también como ese multipotencial que mencionabas al principio que tiene? O sea, ¿cuál sería el consejo primordial que le darías ahora mismo al 7? Yo les diría que primero que se atrevan a todo eso que han estudiado, que lo compartan, que no se lo lleven para el otro lado. Porque hay muchos 7 que se quedan estudiando muchas cosas y luego no las quieren aplicar. No, mira, yo sé Reiki, yo sé numerología, yo sé astrología, yo hago péndulo hebreo. Ay, ¿cómo te va con la gente? No estoy esperando otra certificación. Estoy esperando que sea el momento de no sé qué. Y no, atrévanse, no tienen que hacerlo perfecto, venzan, hablen a esa sombra de la perfección y dense palmaditas cada vez que están haciendo algo bien y no siguiente step sin disfrutar los pequeños logros de la vida diaria, que solamente significa pararse, respirar, agradecer por tener una cama, un techo, gente que te quiera. Ya ahí todos somos millonarios. Lo que pasa es que mucha gente obvia eso. Y si estás sana, ya ni te digo, eres súper millonaria. En cuanto a salud, ¿te acuerdas del tema de los rencores y el resentimiento? Sí. Yo viví mucho tiempo eso, con mi padre, con mi ex y tal. Y ahora no. O sea, es como que todo el mundo... Y los entiendo desde la numerología, que ellos fueron maestros para enseñarme cosas. El rencor y el resentimiento está demostrado a través de neurociencia, médicos que trabajan esta parte más integral, que ese tipo de emociones de frecuencia baja puede generar cáncer, puede generar problemas de salud autoinmunes, lupus, artrosis reumatoide, porque en el 7, como hay también pueden pensar más de la cuenta y tener migrañas, dolores de cabeza, se piensa tanto, se analiza tanto y se busca la lógica todo y eres como hasta que no tienes la verdad de la verdad. No, suelta eso. O sea, habrá cosas que sabrás y hay cosas que no sabrás. Y sobre todo, cuidar mucho tus células, hacerle caso a tu cuerpo, ir a la naturaleza, hacer grounding muchísimo. Para un 7 es importante porque el 7 normalmente no le gusta, bueno, lo digo por mí y mucha gente que he atendido, no nos gusta mucho el ruido. O sea, podemos ir a un sitio, a mí me encanta ir a un concierto, pero luego necesito como 2 días de recuperación energética. Si estoy en un centro comercial, a veces me siento como atormentada. Me he mudado muchas veces de casa cuando hay ruido cerca, no lo tolero. Y muchos 7 se sienten, no sé si tú te sientes identificada con el ruido. Mira, yo viví en el ruido durante mucho tiempo, pero ahora estoy en un espacio mucho más calmado y wow, eso es lo que te da la paz. Y yo pensaba que era mujer de movimiento, de ruido, de gente, y no. No, yo también viví en una casa muy ruidosa y ya es como que no logras traer esa información a ti. Exacto. Lo que te llega, la meditación, la oración, sí. Quedarte callada con una música 432 Hz. Son grandes canalizadores, ¿eh? Claro, podemos llegar a ser muy buenos profesores, catedráticos, maestros, tanto en áreas científicas como espirituales. Lo importante es que nunca te sientas superior a tus alumnos. Muy bien.
Bueno, fenomenal. Si te parece, uy, hemos hecho una masterclass de los 7. Vamos a avanzar. Hablemos acerca de los 8. Okay. ¿Cuál es su reto, su misión? El 8. Recordamos que hacemos el repaso. Sí. Si tú eres misión 8, no es que caíste aquí en la misión 8, ya hiciste la misión 7, 9 vidas, la misión 6, la misión 5, 4, o sea, ya llevas un bagaje, llevas muchas vidas. Se supone que, aunque no recordamos las vidas pasadas, a menos que hagas terapia y todo esto, regresión y hipnosis, hay gente que sueña con vidas pasadas, que tienen el don de recordar. Hay niños pequeños que recuerdan sus vidas pasadas, a veces hasta los 6 años, que todavía tienen ese velo, y luego se les quita, ya se olvidan de esto. Pero lo que quiero, ¿por qué digo esto? Porque el 8 viene a trabajar el mundo material, el dinero, el poder, el estatus. Es la frecuencia contraria o la cara de la otra, o sea, la otra cara de la moneda. El 7 es espiritual y el 8 es material. Si ya tú hiciste 9 vidas trabajando tu mundo espiritual y llegas al 8 y estás persiguiendo el dinero va a desaparecer. Porque tú vienes a trabajar la relación con el dinero sin olvidar la gratitud, o sea, esa parte espiritual. ¿Qué pasa? Que vemos muchos 8 o que no tienen nada de dinero porque están aprendiendo a relacionarse con el dinero. Generalmente nacen en familias donde hay creencias limitantes acerca del dinero. El dinero es difícil, el dinero no cae de los árboles, hay que arroparse hasta donde agarre la manta. Es lucha, es sacrificio, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas. Hay una cultura y honra a la lucha, ¿no? Y cuando tú neurolingüísticamente piensas en lucha, todo se te hace más difícil. Y el 8 que vive en lucha está pobre, porque no está vibrando en la frecuencia de entender que el dinero es una energía que tienes que trabajar, agradecer, sostener y también invertir. Uh-huh. No acumular, no quedarte como que miedo, porque si vives del miedo, de la carencia, estás haciendo la misión pero en negativo. Por eso se te va el dinero tan rápido. Pero yo he conocido 8 que me dicen, el dinero ya no es un problema en mi vida, aunque no tenga hoy, sé que siempre voy a tener. Y esa es la mentalidad que se busca en el 8. O sea, no es necesariamente que el 8 esté o sea, la energía del dinero, de tener siempre riqueza está disponible para ellos, no. Pero es vivir desde la calma. Sí, eso. Y de saber que pueden llegar a sostener mucho dinero. Ok. Y que nunca les va a faltar esa confianza. Nunca les va a faltar esa confianza, pero si no la trabajas, el dinero que entra, necesitas $100 y te llega una deuda por $100, porque vienen desde la necesidad. Y aquí programación neurolingüística. Nunca digas necesito, porque necesito te conecta con la carencia. Di deseo, quiero, tengo, puedo hacer. Okay. Entonces, el 8 es un número mental y tiene que trabajar su fuerza, porque son personas que tienen mucha energía física. Vienen a trabajar también el cuerpo físico. Cuando tienen exceso de energía, pueden tener dificultades o accidentes con respecto a sus huesos, o incluso accidentes cerebrovasculares, porque piensan mucho, se preocupan mucho por el dinero. Tienen que cuidar eso. No es que todos les va a dar eso. Ojo, no estoy diciendo, ni más faltaba. Simplemente lo digo para que se protejan y tengan prevención, una vida saludable, hacer ejercicio, drenar emociones. Un 8 generalmente se les da muy bien, también trabajan en bancos, en finanzas, son dueños de varios negocios, gente que viene a hacer dinero. ¡Qué fuerte! Pero si el 8 tiene una creencia que se le inculcó en su familia, que el dinero es malo, que trae problemas, esa persona trabaja... Tu tema central siempre va a ser el dinero, y la sí, falta aunque de dinero. Aunque tengas todo el dinero. Siempre va a ser dinero tu problema. Porque no lo has superado ese tema. Es un tema terrenal. O sea, tomen en cuenta que la misión 8 es una misión muy terrenal. Y como es terrenal, vienes a hundirte en el lodo de la 3D. El poder le puede enloquecer, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero lo que realmente hace daño no es el dinero, es el poder. ¿Conoces algún líder mundial que sea un 8 para entender este número? Sí. O sea, sobre todo... Lo he visto más en gerentes de empresas. Okay. Pero los líderes, es que está pasando algo muy, muy increíble, ¿no? Las almas viejas, tipo 8, 9, 7, 8, 9, 11, 22, realmente son las que deberían ser
presidentes y vibrar en su frecuencia más expandida de servicio. ¿Qué pasa? La política para mí es muy 3D, o sea, muy baja densidad, las personas llegan al cargo y luego se quieren quedar en el cargo perpetuamente y si ven dinero entonces entra la corrupción y todo es para mí, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchos presidentes que son almas jóvenes o almas que están en otra frecuencia. Por ejemplo, ¿se puede decir nombres? Sí, adelante. Bueno, aquí hablamos de todo. Ahí les voy a hablar de 3 ejemplos de la historia, ¿no? Para que más o menos comprendan esto, ¿no? ¿Se recuerdan cuando les dije que el 5 venía a trabajar la libertad? Sí. Vale. La libertad, el movimiento, incluso no solamente la tuya, sino la de las demás personas si eliges una carrera política, porque el 5 es muy inteligente y muy mental y sabe reflexionar y hacer muchas cosas. Tenemos un 5 que fue el libertador Simón Bolívar, que libertó muchas naciones, entre ellas Venezuela, Colombia, Ecuador. Y su misión era 5 con este ímpetu que yo todavía ni entiendo cómo ese señor viajaba en caballo de un país a otro, si uno a veces viaja en tren y llega molido. Pero bueno, él lo hacía. Fue presidente, tal, tenía un liderazgo muy fuerte, pero él también tenía sus excesos. Era un poco mujeriego, ¿sabes? Tenía su picaflor allí, picaflor allá. Pero él, su aire de grandeza, al punto de que Simón Bolívar es la figura, la estatua más representativa en la mayoría de los países del mundo. O sea, su legado fue increíble. Todo el mundo lo reconoce como padre de las Américas y, bueno, hizo un trabajo increíble. Cuando sacas la numerología de Adolf Hitler, es un 5 también. Él también tuvo en Europa, especialmente en Alemania, pero luego todos los campos nazis y todo esto, él tuvo la misma oportunidad de liderar desde la libertad o de lo contrario, hacer presa a la gente, muertes, etcétera, ¿no? Entonces tú puedes vivir esas 2 polaridades en la misma misión, ser una buena gente o una mala gente. Sí. ¿Okay? En el mundo actual, por ejemplo, en España tenemos de presidente a Sánchez. No me funen, por favor, los de la izquierda. Sánchez está teniendo un montón de problemas de corruptela, de corrupción en todo su entorno, desde su esposa, su hermano, sus manos derechas. Bueno, ahorita cada vez hay más temas que salen a la palestra. Y él tiene una misión 5, pero además tiene otros números de ego muy fuerte en su carta, como el 19, que le he hecho la carta hace algún tiempo. Y bueno, él se maneja como muy chulito, ¿no? Como yo soy el tata y yo no voy a renunciar. Y yo, para él, está siguiendo parámetros de Latinoamérica con respecto al chavismo, que mucha gente en España, no todo el mundo está tan claro, pero está siguiendo un esquema de no libertad, que no se ve. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que esto es o no es, ¿no? Los procesos dictatoriales, eso se va sembrando pelo a pelo, ¿no? Y uno de los componentes que te tiene que llamar más la atención con respecto al poder es que no quieren abandonar el poder. Eso es un red flag. Es una ¿no? red flag. Uh-huh. Porque si tú tienes como que todo el mundo, la gente, estás haciendo las cosas bien, que a mí no me gusta la política, porque la política me parece que es muy de baja. La densidad. gente no importa que el otro político del otro bando tenga algo que tú no estás haciendo, y si es algo bueno para el pueblo, ¿por qué no lo haces? Es como, estoy en contra de ti y de todo lo que digas. O sea, aquí en España... Son muy polarizantes, está, ¿no? muy polarizado. Entonces, ese 5 ya no se convierte en libertad de expresión, ni de entender al otro, ni de escuchar a la otra base. O sea, todos están como en guerra. Es un 5 en su sombra, vamos a decirlo así. Es un 5 en su sombra, es un 5 que no escucha, es un 5 que se cree, su ego está más por encima de los intereses realmente de su pueblo. Entonces ahí eso es una diferencia. Tenemos otros políticos, como por ejemplo Donald Trump, que Donald Trump, he hablado muchísimas veces de su caso, aunque no siempre a la gente le gusta. Antes que ganara, salía claramente que iba a volver en su carta, iba a volver a ser presidente de Estados Unidos, y eso fue motivo mucho de hate en las redes sociales para mí, y casi no me gusta hablar del tema. Pero Donald Trump es un ejemplo claro. Él tiene una misión 22. ¡Oh, wow! Escondida en un 13. O sea, toma en cuenta que el 13 es una capa, luego está el 4. ¿Te acuerdas cuando sumamos?
Sí, Si te da 13, lo sí. sumas por ahí un 13, que es un antagonista. Y luego cuando haces una fórmula más profunda, te das cuenta que él es un 22 y que tiene muchas vidas. Él está reparando tanto el 13 como el 19 que tiene en su alma. Entonces, es una persona que ya tuvo poder, éxito. Que En su otra vida. En su otra vida. Y pidió hacerlo mejor. Se le volvió a dar todo lo que está haciendo. Y la historia juzgará si es bueno o malo. Porque tiene igual de detractores como de gente que lo ama. Pero está... Ya cuando tú haces cosas hacia el ser humano que rompe la dignidad, el tema de los inmigrantes, el tema de todo esto, como hay algo ya que no está bien. Porque nunca le puedes hacer, en numerología, como la ley de equivalión, lo que es arriba es abajo. Nunca puedes hacerle daño a los demás por tus intereses. Aunque al final probablemente haya un motivo, haya lo que sea, el poder, porque a él no le hace falta dinero. Él Para ya nada. tiene muchísimo dinero. Claro. Pero el poder lo tiene capturado. Así es como se Qué lee. interesante, muy interesante, me encanta esto. Bueno, estamos en el 8. Para cerrar el 8, ¿qué consejo le podemos dar para equilibrar esa energía, para que deje de sufrir constantemente por el tema financiero y sobre todo abrirse paso hacia su verdadero talento? Vale. Ellos tienen un talento natural para los números, las finanzas, la organización. Incluso algunos son sanadores con las manos. Más el 44 en misión que el 8, pero sí son personas que pueden desarrollar esas habilidades. Tienen mucha fuerza en el cuerpo físico. ¿Qué pasa? Que si ese 8, lo primero que tiene que trabajar es sus creencias limitantes acerca del dinero, el estatus o el éxito. Muy bien. Según como lo perciba él. Para mí, el lujo es poderme parar tranquila y asomarme a la ventana y respirar y comer tranquila y tener tiempo para ir al gimnasio y trabajar en lo que amo. Para mí eso es un lujo, pero para el 8 un lujo es tener la casa con todas las cosas gigantes, la acción en el club, viajar, o sea, depende de qué sea tu prioridad del lujo, ¿no? Sin embargo, el 8 tiene que trabajar, uno, esas creencias limitantes para saber que puedes hacer dinero, aunque hayas Perfecto. nacido en una familia pobre. Perfecto. Y número 2, tiene que educarse financieramente. Tiene que buscar educación financiera. No importa si no estudiaste algo que tenga que ver con finanzas. Haz un curso de finanzas para no financiero. Tienes que aprender a organizar tus cuentas, a manejarte, no endeudarte. O sea, como ser muy pro en tus números, de tus propias finanzas familiares. Porque eso te va a elevar a entender que el dinero es una herramienta y no es tu misión como tal. Tu misión es aprender a usar el dinero y que el poder que te da lo utilices para ayudar a la gente, no para fastidiarlas. Fantástico. Siguiente, pasemos al número 9. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Luego hablaremos de los números maestros. No me olvido de ustedes que aquí ha sonado mucho los números maestros, así que lo profundizaremos. ¿Qué nos puedes decir sobre los 9? Ok, el 9 es una misión que comprende todos los números entre el 0 y el 9. El 0, no existe una misión 0, pero el 0 cuando ves números que tienen 0, por ejemplo, el 0 representa a Dios, representa la divinidad, representa el todo y la nada, el alfa y el omega. Entonces, el 9 es la culminación de todo el aprendizaje de todas esas especialidades que has venido haciendo. El gran trabajo del 9 es el servicio de la compasión, la bondad, o sea, son dones más elevados, más cercanos a Dios y a la humanidad. Vienes a ser como un líder natural en tu grupo familiar, con tus amigos. Los 9 son profundos, no les gustan los temas así como banales. Superficiales. Sí, son más filósofos. Y sobre todo, el gran trabajo del 9 es el amor incondicional, que se dice fácil y se dice pronto, pero no es tan fácil. Porque el amor incondicional, su palabra lo dice. Te amo aunque tú no estés. Es decir, ellos tienen que trabajar el desapego para crear realmente amor incondicional. Entonces pueden tener pérdidas de familiares o cerrar ciclos. Su gran trabajo es aprender a cerrar ciclos en lugares, en situaciones. Y eso los curte, vamos a decir, para entender que toda la gente que ha estado en su familia, en sus vidas, en sus trabajos, han sido parte del proceso. El amor se mantiene, pero se convierte en amor incondicional. Y eso es un trabajo, vamos a decir, complejo. El 9 tiene ese trabajo del cierre de ciclos importante. Un 9 que vibra en negativo se apega al pasado, se aferra, guarda resentimiento a la familia de origen, puede ser una persona celosa, puede ser
mala persona. En general, porque ellos tienen mucha verborrea, tienen como mucho charming para hablar entonces si vibran desde el lado negativo pueden encantar a las personas, pero hacia el lado negativo. Y en positivo hay muchísimos artistas que son misión de vida 9. Tenemos, por ejemplo, que pueden mover muchas masas y son influenciadores de público joven o son público, líderes también. Claro. Okay. Entonces, por ejemplo, tenemos, así que recuerde a simple vista, tenemos a Juanes, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Rubén Blades, Karol G. O sea, hay muchísimos artistas, Bad Bunny, que son misión de vida 9 y que mueven gente como les da la gana. ¿Qué puede hacer ahora un 9 para gestionar el desapego, ¿no? Sin caer a lo mejor en ser víctima o salvador de... Ahí está el detalle. El 9, una de las cosas que tiene que trabajar más es entender que también se tiene que atender a sí mismo, porque generalmente sale a salvar el mundo con un poquitito de energía diaria. Entonces, están todo el tiempo, nadie les pide, o sea, como que no piden ayuda y nadie se las ofrece porque los ven como superhéroes o superheroínas. Entonces, el 9 está como resolviendo millones de cosas, tiene que atenderte. Es como en el avión cuando caen las mascarillas. Tú siempre te dicen, incluso aunque tengas tu hijo, primero te tienes que poner la mascarilla a ti antes que a tu hijo para tú tener oxígeno y poder ayudarlo a él. Si tú no tienes oxígeno, los dos se van a fastidiar, ¿no? Siempre te lo dicen las azafatas y la gente de vuelo. Igual es el 9. No puedes salir a salvar al mundo si tú no te has salvado a ti mismo y tienes tus problemas. Tienes que intentar mantener como tu contenedor. Sí, tu contenedor emocional lleno y sobre todo comprender que el cierre de ciclos es una parte fundamental de tu misión y que la vives desde el día 1 hasta el día que trasciendes de este plan. Qué fuerte la misión del 9. Es bonita, pero se necesita conciencia para vivirla desde lo bonito y no hacerse daño. A nivel de salud, ¿qué tienen que cuidar los 9? Todo lo que tiene que ver con emociones, piel, porque el estrés a veces lo pueden convertir en psoriasis, dermatitis, alopecia, pueden tener también temas en el tracto digestivo, incluso en el sistema reproductor. Sí. Porque ahí en los chakras, el segundo chakra, también está ubicado la parte reproductora, o sea, están los órganos. Entonces, esa parte de nosotros es muy importante porque ahí se alojan nuestras emociones, la parte del intestino, vientre, todo esto. Entonces, la persona que vive como ellos viven todo como muy pasionales y tal, entonces afectan estas áreas y se bloquean a veces el sistema emocional porque son la gente que más llora viendo películas, la gente que se conecta con el dolor de los demás como muy fuerte. Y bueno, también tienen que aprender a trabajar no solamente la empatía, que es ponerte en los zapatos del otro aunque no estés siempre de acuerdo con esa persona, sino tienen que trabajar la empatía con C, que es entiendo tu problema, pero no dejo que tu emoción afecte mi emoción. Muy bien. Muy bien. ¿Y para qué trabajos serían realmente buenos? Uy, son buenos. Esos son los típicos que son el profesor de yoga, están en todos lados, pueden trabajar en fundaciones, en ONGs, trabajan en todo lo que pueda ayudar al mundo, porque ellos se están preparando para ser almas maestras y el 9 siempre son terapeutas, psicólogos, trabajan en áreas donde quieren ayudar, servicio social, enfermería, el que puedas estar como en contacto con la gente, con animales, fundaciones. Sí, están en muchísimas partes los 9. Qué maravilla. Súper. Bueno, pues pasemos entonces a los números maestros. Vale. A ver. Voy a resumir. Sí, resumen, por favor. Que si no nos da tiempo. Bueno, hacemos una maratón de numerología. Venga, entonces avancemos por el número 11 como número maestro. ¿Qué nos puedes decir? El 11, todos los números maestros, para que lo tengan y lo hagamos tipo resumen. Sí. Todos los números maestros vienen a trabajar servicio. ¿Ok? Cuando hablamos de servicio es que tú vendas o trabajes en una empresa o en lo que hagas, vendas un producto o servicio a las personas y que les beneficie. No es lo mismo vender, salud o vender terapia, educación, a que vender alcohol, por ejemplo. Eso es un servicio también, pero no necesariamente le produce bienestar a las otras personas. Entonces, los números maestros tienen que cuidarse mucho de dónde colocan el servicio, hacia dónde van. Y si no trabajan en servicio, no es que involucionan y vuelven a ser números simples, pero sus vidas se hacen más complejas.
porque eso fue lo que vinieron a hacer. Entonces pueden trabajar en muchísimas áreas. Por ejemplo, el 11, lo que más viene a trabajar el 11 es la intuición. ¿Sí? Son personas sensibles, vienen a trabajar lo que es el trabajo en equipo, son mediadores, pueden ser líderes, pero también puede ser el que se remanga con su equipo a ayudar. Son gente muy linda, tienen que trabajar la diplomacia. Si les ha salido el 2, tienen que identificarse con el 11. Okay. Exactamente, si tienen el 2, generalmente son 11, y tienen que ser... Los 11 son místicos y a veces tapan su misticismo por miedo a lo que los demás digan. Pero son las típicas personas que más les gustan los temas esotéricos, los que les encanta una piedra, hablar con los árboles, acostarse en la grama. Son gente muy linda y son muy creativos. También hay muchos que son diseñadores, pintores, que son 11 artistas. Recuerda que cuando tú eres artista, tú estás entregando todo un talento para mejorar la vida de una persona, sea a través de la música, la pintura, la escultura. Y el 11, en general, también son muy buenos a nivel de diplomacia, embajadores, mediadores, negociadores en procesos, abogados que trabajan en derechos humanos, porque para ellos la palabra clave es justicia. Tienen que escuchar su intuición para poder trabajarla. Súper. Para los 22. Los 22 vienen a trabajar en proyectos de alta expansión que pueden tener que ver con la naturaleza, medio ambiente, yo que sé, paneles solares, limpieza, todo lo que le dé seguridad también a los otros seres humanos a través de vivienda, arquitectura, seguros, todo lo que le da seguridad y expansión al ser humano. Familias, donde las familias se vean beneficiadas. Para un 22 es muy importante su trabajo, incluso a veces mucho más que su propia familia y ellos mismos. Son personas que vienen muy al servicio, muy entregados. Y son muy estructurados, muy lógicos, aprenden muy rápido las cosas. Son gente bastante pro. 33. El 33 vienen a trabajar amor, como la edad de Cristo, amor incondicional, a través de diferentes servicios que están enfocados básicamente en educación, salud, arte, belleza o nutrición. Pueden ser chef, como pueden ser profesores, como pueden ser, reikistas, numerólogos, pero también pueden ser médicos, enfermeras. O sea, ellos están muy enfocados siempre al servicio de la humanidad. Y tienen que trabajar la sensibilidad que les genera el mundo. Ellos se sienten, generalmente los números maestros se sienten incomprendidos en la Tierra. Tienen muchas vidas y a veces se rodean de personas que no los comprenden. Entonces, ellos no saben por qué, pero no se sienten tan comprendidos. Y generalmente el 33 también tiene muchos temas familiares, sobre todo si el cálculo viene de un 15, viene un área de reparación en familia y a veces tienen unos temas familiares súper tenaces que hasta que no los trabajan les cuesta salir a prestar servicio a la humanidad. Interesante. ¿El 44? El 44 vienen a dar estabilidad, estructura a grandes organizaciones. Vienen a ser mediadores de estructuras grandes. Y sobre todo, para mí, he visto muchísimos 44 que son sanadores, medium, gente que cura cáncer, que impone manos, brutal. Y cuando se desvían de eso y se persiguen el dinero, se enferman ellos. Porque tienen muchísima energía para ayudar. Y entonces como que lo hacen al revés los números no le dan después, las finanzas. Ellos le pueden ser lo que quieran, presidentes, o sea, pueden llegar a los más altos cargos, pero no se pueden olvidar de la gente. El 55. 55. Vienen a promover, son agentes de cambio a nivel mundial. Tienen un tema que tienen que descubrir que son 55 y no 1, porque si no viven mucho desde el yo. Y el 55 viene a ayudar a los demás en autoestima, liderazgo. Son gente con mucho poder, mucho carácter. Y te voy a dar unos ejemplos que de pronto puedes recrear. Messi, Lionel Messi, él es un 55. Entonces, ¿qué hace Messi? Mueve masa a través del deporte. La gente lo ama. Él hace lo que hace y si te das cuenta, él es una persona en rasgos generales bastante humilde. No anda presumiendo lo que tiene, todo el dinero que gana, ni nada. Siempre es como tranquilo, como, ¿sabes? Y él está haciendo muy bien lo que está haciendo porque a través del deporte está inspirando a muchos jóvenes a practicarlo.
está siendo un ejemplo en diferentes países, porque fíjate que además el 55 es un número de cambio. Él se ha ido rotando por diferentes países, por diferentes equipos. Estuvo en el Barça, pero ahora está en Miami. Es original de Argentina. O sea, muchísima gente, aunque tú no seas de su equipo, muchísima gente admira a Messi. Y es que lo ha hecho bastante bien como un líder. Y podría decirte, el rey de España también es un 55, Felipe. Y fíjate que él es sosegado, siempre busca como liderar desde la calma, no está todo el día como... No se meten en jaleos mediáticos, o al menos intentan, ¿no? Busca no hacerlo, son personas más comedidas y utilizan su liderazgo para beneficiar a otras personas, ser un ejemplo. Y te podría decir otro ejemplo que me gusta mucho explicarlo, en el 33, que se me faltó, Michael Jackson. Que es un 33. Es un 33. Okay. Y él tiene en su carta natal muchísimos 7, como nosotras, en diferentes áreas de la carta, lo cual le hacía una persona muy perfeccionista. Pero si tú escuchas el discurso de Michael Jackson desde los inicios, si han visto la biopic o la han visto o son seguidores de Michael Jackson en general, saben que él quería mucho a la infancia, fue el filántropo más grande que ha existido en la faz de la Tierra. Donaba millones a los niños en diferentes países, no siempre lo decía, no salía a tomarse la foto, y él siempre en diversas entrevistas, él decía que él venía a dar amor a través de la música, y eso es lo que viene a hacer un 33, a dar amor a través de su talento. Y entonces tiene la sensibilidad, el arte, la belleza. Fíjate que a él le gustaban demasiado los animales, tenía como un zoológico en su casa de pequeño, cuando empezó a hacer dinero, y justamente en su carta natal donde sale la infancia que él tiene no es poca, porque eso estaba marcado dentro de su carta. Empezó a trabajar muy joven, y básicamente su expansión, como vamos a decir Messi, que se ha expandido a nivel mundial con el deporte, él se expandió con la música. Es compositor, baile, creo que no existe ni existirá alguien como él. Básicamente un alma muy antigua y con mucha sabiduría de lo que estaba haciendo y por qué estaba aquí. Por eso desde pequeño ya tenía el don. Qué potente. Y como tú. Y en la numerología también está marcado como tu fecha de fallecimiento, porque claro... No lo vemos como algo predictivo, Okay. sino que luego se analiza posteriormente de la muerte si cumplió el ciclo de vida. Ah, muy ¿vale? bien. Entonces, en el caso de él, creo que no era el día de su muerte. Creo que hubo algo que se detonó. Hay un tema quizás más oscuro aquí que quizás, pero yo no creo que él haya muerto de muerte natural o porque él un día anterior estaba ensayando y estaba súper bien. Sí. This is it, y los videos anteriores no se veía como... Obviamente él tenía un tema con los dolores físicos. Los 7 a veces tenemos temas de salud importantes cuando no logramos gestionar. Recuérdate que él era una persona muy incomprendida en su grupo familiar y era como la gallina de los huevos de oro. Entonces él era un tipo sensible, su padre no lo entendía, o sea, había como una competencia con los hermanos y realmente él, cuando tiene el accidente que estaba grabando el comercial de Pepsi, se quema el cuero cabelludo, obviamente una quemadura de 3er grado y todo esto hizo que los medicamentos no le aliviaban los dolores. Entonces tuvo esa adicción. Pero yo no creo que realmente le haya muerto natural. Y también creo, o siento, percibo a través de su carta, que él sabía que algo malo le iba a ocurrir y él quería proteger a sus hijos. De hecho, mucha gente decía, ¿por qué él es tan excéntrico? ¿Y por qué saca a los niños con una máscara? Porque él había vivido la fama. La fama es, a nivel terrenal, una de las pruebas más difíciles para cualquier ser humano. Cuando tú tienes la fama de Michael Jackson, de Lady Di, de Lady Gaga, de todos estos... Tú no puedes salir a la calle a hacer mercado. No puedes, se no colapsa es una vida todo. normal. No tienes una vida normal. Entonces, él quería proteger a sus hijos para que no fueran blancos de todos los paparazzi y que ellos pudieran tener una vida medianamente natural. Por eso lo sacaba con máscara. O sea, él entendía muchas cosas del sistema y muchas veces intentaron acusarlo, hacer cosas en contra de él, pero él fue un alma muy evolucionada para
para el mundo que estaba viviendo. Interesante. Bueno, y continuando con eso, porque quiero cerrar el loop de Diana, que sacamos justo el número de la princesa Diana. Sí. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a análisis quizás un poco más profundo sobre sus 7, que ya hemos hablado sobre los 7, sí, pero para que lo entendamos todos, sobre su carta o su matriz? Vale, Diana de Gales nació el 1 de julio del 61. Si repasamos la forma de sumar, sería 1 más 7 más 1 más 9 más 6 más 1, lo cual da 25, que lo volvemos a sumar entre sí y nos da 7. Sin embargo, como lo comenté al principio, la reducción más profunda, en una fórmula más compleja de explicar, ella le aparece un 16 en su carta. Es decir, es un 7, pero viene de un 16. Y ese 16 es la sombra que ella tenía que superar y aprobar, que seguramente sí lo hizo, porque hizo un trabajo a la humanidad increíble. Y la verdad, por varias cosas. Ella nació un día 1, ella vino a ser una líder directamente. O sea, el 1 es un talento y ella lo supo aprovechar a través de su carisma, de su fuerza. Sin embargo, su 7, ella podía ser la mujer, ella es como la expresión clara de un 7. No le gustaba la fama, pero la fama le perseguía. Ella era una mujer con fama, con belleza, con dinero, con lo que mucha gente ansía tener, pero realmente ella estaba presa en la realeza. Fíjense, ella, pues todos los que tuvimos la oportunidad de estar vivos en el momento que ella estaba, pues sabemos que fue una gran activista, filántropa, ayudó a muchísimos niños, entró en las minas, o sea, era una mujer atrevida. Ese 1 le hacía ser diferente en día de nacimiento. Y ella fue la primera esposa de Carlos, el rey de España actual, la madre del próximo rey, que es Guillermo, y de Enrique. Casualmente, porque están en el mismo grupo de encarnación, la reina Isabel II, que era su suegra, también tenía el mismo número de misión. Compartían 7. Eso. Y si te das cuenta, ambas mujeres eran un poco misteriosas en su porque el 7 también tenemos un halo de misterio. A veces no se nos descubre todo. Sí, sí. Y ella realmente le gustaba la soledad, como a todos los 7. Necesitan como su espacio, como que estoy aquí tranquila y no quiero que alguien, ¿sabes? Y ella tener toda la prensa, o sea, Lady Di no podía salir a ninguna parte, era como Michael Jackson, o sea, salía y toda la prensa, o sea, era una locura. Entonces, para ella eso fue muy difícil. Ella estaba en la 8ª encarnación de la misión 7, lo cual hacía que materializara o tenía que llevarse una buena relación con el dinero y con el estatus que ella tenía en la realeza y en la sociedad en general. Había una cantidad de patrones que ella tenía que cumplir, que no siempre era tan feliz cumpliéndolos, porque esto era parte de un desafío para ella. ¿Okay? Llevaba 62 encarnaciones, o sea, un alma vieja. Si vemos las 62 encarnaciones, también suma 8. El 8 estaba muy marcado y hay la propensión a accidentes cuando hay demasiados 8 en carta. Pero en las profundidades de sus nombres, apellidos, tenía un alma 11. Por eso ella era tan sensible, se enamoró tanto de Carlos, se apegó a él, aunque él no estaba enamorado de ella, y ella sufrió muchísimo. Y esa condición, ella fue como la persona que lo tenía todo, pero que era profundamente infeliz, sí, en el fondo. A ella lo que le daba muchísima alegría era ayudar a la gente y estar con sus hijos, pero cuando eso ya no se pudo hacer de la manera más libre, ella se empezó a sentir atrapada. Por eso ella decide salir de la realeza. Su vibración interna, su nombre Diana, porque todo tiene un número en la carta, nosotros analizamos alrededor de 20 números de la carta natal. Lo que se llama la vibración interna es un 5. Ella amaba la libertad. Ella quería ser libre, ella quería salir, irse en el yate, pero claro, se montaba en un yate y ya los paparazzi estaban para ganar dinero, y esa era su pelea de ella con el dinero también, con esa fama, porque no podía descansar ni siquiera un minuto en el mar, porque le estaban tomando foto en traje de baño, si se veía flaca, sí, si se veía no sé qué. Y traía también una relación kármica con su madre y su familia materna. Increíblemente, sus apodos o los nombres como era conocida por la realeza, que era Diana de Gales, tiene una suma del número 1, que le hace ser única, o sea, como que llama demasiado la atención. Si lo hace bien a lo que vino a ser el mundo, pues es una luz, es un faro. Es interesante que también analizas entonces el nombre que luego le dieron. Claro, porque son los apodos que más se usan y la fonética que tiene más frecuencia posteriormente, ¿no? Claro. Luego está Lady Di, que también era otra forma como le llamaban, también suma 1.
aunque las letras son totalmente qué locura, diferentes, qué suma fuerte. 1. Y su área kármica más difícil fue la relación de pareja. Es una de las cosas que ella Vino a aprender. vino a aprender con mucha fuerza, tenía una tendencia hacia los excesos, en el 5 poco exagerado en su carta, y eso quizás lo que te decía, como no lograba gestionar sus emociones, comía y sufrió de estos trastornos de alimentación que le afectaron mucho cuando empezó a ser princesa. Y aparece en su carta, en el ciclo que ella fallece, porque ella se aparta de este mundo a los 36 años, que 3 más 6 suma 9, y 9 representa un cierre de ciclo. También estaba un pináculo 9, que era de altísimo servicio, o sea, es de la gente que se desvive, esto, ¿no? No tienes vida propia, pero vas a las fundaciones, viajas para acá, estás todo el tiempo ayudando a la gente, a veces con muy poca energía. Y ella le costó en su última etapa confiar en ella. A veces tenía inseguridades que no contaba al mundo. Increíblemente fallece en una energía 7, un año personal 7 como su misma misión, y eso hace contar de que cumplió su misión, dejó un legado en la tierra importante, porque al final todos venimos, quizás no con la misma fama, pero todos venimos con una misión y un legado. Y si tú te vas mañana, ¿qué diría la gente de ti? ¿Cómo lo hiciste? Obviamente habrá gente que te dirá que lo hiciste mal, pero bueno, ahí es un poco cómo te percibe la gente. La gente te percibía como la princesa del pueblo, como una persona cercana, diferente a la realeza, que se salía del protocolo, y que era una persona amorosa, que no le importaba abrazar a niños con moco de otra raza. Vino o sea, como a romper esquemas, vino a romper estructuras. esquemas y fue una mujer muy buena. Pero entonces ella estaba viviendo su misión. Sí, sí la hizo. Lo que pasa es que se confrontó mucho con su línea kármica, o sea, lo que ella tenía, y entonces el drama con la pareja fue muy difícil. Para ella, un alma 11, o sea, misión 7 con alma 11 y desafío en el 2 representó muy duro el desamor. Siempre sentía, incluso cuando tuvo otras parejas, que ella estaba en desventaja, que no la amaban, que la querían era porque ella era Diana de Gales, no por lo que realmente ella era. Entonces, hay gente que puede tener todo, no solamente ellas, grandiosas que me escuchan aquí, que tienen el trabajo perfecto, la familia, y todavía se van a acostar a la cama y sienten que algo les falta. Y lo que les falta generalmente es autoconocimiento, entender para qué viniste, por qué estás aquí, por qué tienes estos desafíos tan fuertes y por qué debes, en el caso, si yo hubiese atendido a Diana, lo primero que le hubiese dicho es que tenía que alejarse de su pareja porque su pareja estaba haciendo un cactus para ella. Incluso, no sé si han visto la serie y todo, bueno, hay muchísima infografía, libros, documentales, la serie de Netflix. Carlos tenía celos de ella porque ella brillaba mucho. Entonces él no quería ser opacado. ¿Y Carlos qué número tiene? 11. Todo. Su papá es 11, el duque de Edimburgo, él es 11, Carlos, y su hijo mayor, el que va a ser rey de España, de Inglaterra, perdón, Guillermo también es un 11, es una trilogía, viene de generación en generación, y ellos vienen a trabajar, a ser líderes desde la intuición, desde el amor, desde el servicio. Lo que pasa es que se puede vibrar desde el lado positivo o negativo. Y si realmente Carlos tuvo que haber sido sincero desde el principio porque él estaba enamorado de Camila persona, y ya está, ¿no? Pero hizo mucho daño con eso. Y bueno, a mí me llama mucho la atención que se dice en las partes de cuando Diana tuvo el accidente, que chocó en París, en los pilares, chocó justo con un pilar número 13, o sea, los pilares del túnel, y el 13 representa muerte y renacimiento. Ella murió físicamente, pero ella renació ante el mundo. El legado que dejó fue increíble. Sí, claro. O sea, es un personaje vivo todavía para mucha gente. Es un discurso que está todavía presente. Sí. Su belleza, su carisma. Además, ella era muy amiga de Michael Jackson también. Y de Elton John y de mucha gente. Y ella fue una mujer muy cercana. Lo que le prohibía a la realeza realizar, ella va y lo hacía y estaba con sus hijos, cuando normalmente los hijos los tienen que criar las nanas de la realeza y todo esto. Ella no, yo quiero andar con mis hijos, y vino a romper esquemas en esa familia bastante fuerte. Interesante. Bueno, pues me ha encantado esta conversación. Por Dios, cuántas cosas hemos explorado y cuántas cosas nos hemos dejado sobre el tintero. O sea, así
Ojo, aquí les comparto en secreto a los grandiosos y grandiosas que teníamos muchísimas cosas más preparadas, pero aquí nos hemos explayado en este viaje. Espero que la hayan número por disfrutado, número, muchísimo, sí. muchísimo. O sea, pero sí que es cierto que la invitación está abierta porque nos falta todavía hablar de números maestros, por Dios, que los grandiosos también quieren saber. Y negocios. Casas, y un montón de cosas que teníamos un análisis muy interesante sobre negocios, pero bueno, lo dejamos. Y les digo ahora a los grandiosos que dejen en los comentarios de qué quieren que hablemos sobre numerología, que ya han visto que podemos hablar de tantísimas cosas que se queda esto como una invitación para todos ustedes para que escriban, dejen en los comentarios de que les gustaría profundizar y así a ver si Yasmari quiere volver al podcast, pues la traemos. Espero que la hayan disfrutado todos los grandiosos y grandiosas y que sepan que la numerología te puede ayudar muchísimo a entenderte. A veces queremos entender a nuestra pareja, a nuestro papá. Tienes que entenderte primero tú para poder entender tus talentos, tus cositas y no repetir tantos patrones una y otra vez porque te vayas por el lado negativo de tu propia frecuencia. Interesante. Muchísimas gracias, Yasmari. Gracias por haber aceptado esta invitación y te espero en una próxima oportunidad. Me queda una pregunta que yo siempre hago esta pregunta al final. Yasmari, ¿qué es para ti vivir a lo grande? Para mí vivir a lo grande es despertarte respirando, sabiendo que puedes seguir haciendo cosas que te gustan. Lo decía, ¿no? Vivir a lo grande es como el lujo, el verdadero lujo para mí es tener libertad, hacer cosas que me gustan, gente que te ama y tú puedas amar, tener mi mascota. O sea, para mí vivir a lo grande es saber que incluso con cosas difíciles que te pasen en la vida, hay cosas y bendiciones más grandes que están detrás de ese camino que no estás viendo. Muchísimas gracias, Yasmari. Gracias por tu sabiduría. Para las personas que quieran saber más de ti, porque tú has escrito un montón de libros, eres muy activa en redes, por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Vale, me pueden encontrar en Instagram como @yasmaribello, que mi nombre se escribe con Y al principio y latina al final. Perdón, no, ya me falló la voz. Yasmaribello en www.yasmaribello.com. Otra de mi página es www.numerologiadenegocios.com. También me consiguen en TikTok, que no soy tan activa, pero a veces publico cosas allí. Y en YouTube, como Yasmaribello también. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes, quiero escucharte, quiero leerte, quiero saber más de qué has aprendido sobre los números en esta conversación y saber de qué más te gustaría hablar al respecto en una parte 2 de numerología. Con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.